Radio somos. Pues es martes, es 15 de marzo, estamos, amigos oyentes, encantados de poder saludarles a todos los que nos escuchan a través de las frecuencias de Aragón Radio, a través de internet en cualquier rincón del planeta, a través de los multisoportes en los que se puede recibir la señal de Aragón Radio. Estamos celebrando nuestras 4.000 horas de puesta en marcha de este programa de Cada Día Más en Antena. 4.000 horas son muchas, son pocas, depende de cómo se vea. El otro día me decía una invitada, una compañera periodista, decía, con los tiempos que corre son muchas. Digo, sí, pues sí, es verdad que con los tiempos que corre son muchas. Y a ustedes que han tenido la amabilidad, a pesar de la que está cayendo y de esta lluvia, de acercarse esta mañana hasta este extraordinario auditorio de José Luis Borao, aquí en la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, en la calle María Zambrano 2 de Zaragoza. Muchas gracias, de verdad, de todo corazón. Y yo les pido que un aplauso para ustedes mismos, que es, muy bien. Gracias por estar con nosotros. Y sobre todo, gracias por escucharnos y gracias por compartir. Si Cada Día Más lleva 4.000 horas y hacemos el cómputo de 5 años y pico de radio en esta casa, que es Aragón Radio, pues son muchísimas horas en las que les hemos acercado de todo. Emociones, sensaciones, noticias buenas, desgraciadamente muchas noticias malas. Pero al fin y al cabo esto es una radio de servicio para todos los aragoneses y para todos aquellos que tengan la amabilidad de escucharnos en cualquier rincón del planeta. José Ramón Marcuello, ¿qué tal estás? Muy buenos días. Pues muy buenos días a todos. Es una gozada estar aquí, ver las caras. Muchos adivinan dónde están, pero no les ven las caras. Es una gozada ver parte, ¿verdad? Una parte de nuestro auditorio aquí. Así que bienvenidos. Va por ustedes, todos ustedes somos. ¿Y que cómo estoy? Pues muy contento, porque está lloviendo. Nunca llueve a gusto de todos. Pero claro, hacía falta. Yo salgo mucho por el monte, estaban los acampos, las dehesas de Garrapaños totalmente secas. Y claro, las 3.000 hectáreas que tengo las tengo en secano y las 3.000 ovejas no me iban a comer nada esta primavera. Y me viene como agua de marzo en estos momentos, o sea, que francamente bien, ¿no? Bueno, así que, hombre, decías tú que durar 4.000, depende de lo que... Yo creo que las cosas, los programas, la salud, las personas, las amistades... Hay que cuidarlas un poco, porque fíjate lo que decía Noel Clarasó, que para mí es uno de mis poetas preferidos, a margen de que fuese antitaurino, o no lo fuese, o lo que fuese. Y una frase preciosa que dice, el cuerpo, si lo tratas bien, te dura toda la vida. Sí, y si lo tratas mal también. Si lo tratas bien, lo que pasa es que lo que puede ser es que la vida te dure menos. Bueno. Como fuere. Desde bueno, luego. Y como saben ustedes, siguiendo un poco el esquema del programa, es todos los días echamos de encima la mesa, y yo sé que es una cosa que gusta mucho por las contestaciones y las llamadas que tenemos, que es palabras aragonesas en peligro de extinción. No necesariamente aragonesas de nuestro idioma, sino palabras a lo mejor que son castellanas, pero que a lo mejor en otras partes de España se han perdido y aquí se mantienen. Tenemos la gran suerte de tener 3 lenguas vivas, ninguna otra comunidad tiene esa suerte. Otra cosa es que seamos pocos para charlarlas, ¿verdad? Pero hay una palabra que yo la he querido traer hoy porque le va como anillo al dedo al día de hoy. La palabra es Goyo. Goyo es como el diminutivo de Gregorio, con Y, G-O-Y-O. Goyo, ese es el. Goyo, pues vamos a hacer lo que hacemos todas las mañanas, que es abrir nuestro teléfono, porque ustedes pueden intervenir, pueden participar, por supuesto, pero los que nos escuchan a través de la radio, pues también pueden llamar ya al 902 44 1020, 902 44 1020. Nuestra palabra en peligro de extinción esta mañana es Goyo. Vamos a saludar a Jorge Trigo. Muy buenos días, Jorge, ¿qué tal estás? Hola, Tony, buenos días. Bueno, hay muchos oyentes que nos han hecho llegar su pesar por no poder estar aquí esta mañana, porque obviamente es un día laborable, la gente trabaja, la gente tiene sus ocupaciones. Aragón es una tierra enorme en cuanto a extensión territorial y los desplazamientos son en muchas ocasiones largos, ¿no? Con lo cual muchos amigos deseaban estar esta mañana aquí, pero no ha podido ser. Pero sí, vamos a abrir una ventana para que todos ellos se pongan en contacto con el programa. Bueno, vamos a abrir dos. Vamos a abrir la ventana del Facebook, Pero poco, porque no entre la lluvia, ¿eh? Eso Abrimos, es. pero poco. Facebook.com/cadadiamas y también el correo electrónico cadadiamas@aragonradio.es. Si te parece, Tony, hacemos un pequeño resumen de algunos de los primeros mensajes que nos han ido llegando. Claro. Dice, por ejemplo, enhorabuena por estas 4.000 horas de radio. Os deseo toda la suerte del mundo y que podamos celebrar no solo otras 4.000, sino muchas más horas en vuestra compañía.
¿Cómo pasa el tiempo? Parece que fue ayer cuando empezasteis. Seguid así, no cambiéis y mucha suerte a por otras 4.000 horas. Muy bien. Ya han pasado 800 programas, bueno, alguno más creo, ¿no? Pero si casi no nos hemos dado cuenta. Venga, vamos, que sois los mejores. Muy bien. Bueno, pues más mensajes que iremos leyendo a lo largo de la mañana en facebook.com/cadadiamás y en nuestro correo electrónico cadadiamás@aragonradio.es. Antes de abrir el Somos de hoy, la lluvia va a seguir toda la mañana. Jordi, buenos días. Buenos días. Va a seguir, pero a ratos. De hecho, mira, creo que hemos estado afortunados. Impresionado estoy con la audiencia que tenemos ahora mismo, ¿no? Incluso gente de pie que ya no se puede sentar. Y a pesar de la lluvia que estábamos anunciando, gracias por haber confiado en estas pausas que habíamos dicho, que podrían permitir un desplazamiento más amable. Pero la verdad es que sí, un poquito como decía José Ramón, estamos de enhorabuena porque está lloviendo en Aragón y está lloviendo muchísimo y va a llover muchísimo donde más hace falta, en todo el oriente de Aragón. Cantidades hoy que pueden superar tranquilamente los 50 litros, de manera que a pesar de que a mucha gente no le gusta la lluvia, hoy es un buen día. Muy bien, desde luego. Hoy puede ser un gran día. Claro que sí. Somos los que somos. Cómo somos. Dónde somos. Porque somos cuantos somos y si así somos es simplemente porque somos. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovecha. Vamos a ver, José Ramón, cuéntanos qué pasaba o qué ha pasado un 15 de marzo. De momento, la Santa Madre, oye, la Santa Madre Iglesia. La Santa Madre. Ha cambiado la Santa Madre. Pues la Santa Madre. Domingo, ¿qué pasa con la Santa Madre? Que no nos escucha. Bueno, que nos escuche el Padre. Bueno, la Santa Madre Iglesia celebra hoy. Hombre, los dos pueden escucharnos, ¿no? Aunque están ahí arriba. Bueno, hoy el Santo Padre, en este caso, celebra dos festividades en el Santoral que, bueno, yo suelo, con todo el respeto del mundo, aunque no soy creyente, pero por supuesto vaya siempre el respeto por los creyentes, yo siempre le saco punta al Santoral y hoy hay dos santos. Uno podía ser, ¿a ti te gustan las especias? ¿Las cosas sabrosas? Bueno, pues mira, estás de enhorabuena porque hoy es San Especioso. Y los relojes, Jordi es el que es aficionado a los relojes, ¿no? Sí. Bueno, pues bien, pues también estás de enhorabuena porque es el santo relojero, San Longinos. Felicidades. Bueno, venga, bromas aparte. Hoy, bueno, no tiene. La gente se confunde cuando cree que Zaragoza debe su nombre a Julio César. No, no es a Julio César, César Augusto. Pero sí que César Augusto hereda el título de César, de que luego es el Kaiser, el César, etcétera, etcétera, de su protector y creo que tío, que es Julio César. Julio César es aquel de que llegó, vino y venció, como el domingo el Zaragoza al Valencia 4-0, ¿verdad? Pero entonces no se jugaba al fútbol. Y bueno, tal día como hoy se hizo célebre aquella frase de Tandem quoque fili Brutus filimi, ¿no? También tu hijo mío, cuando Brutus, que de ahí viene la palabra bruto. ¿Qué Brutus es tal persona? Viene de Brutus, de un nombre propio, que es el que asesina a César. El 15 eran los idus de marzo, cuando empezaba el año romano hasta, bueno, la reforma juliana, el 15 de marzo del año 44. Pero hay más cosas. Hoy, y estaba por ti, que sé que a ti te gustan todas estas cosas precolombinas, de la navegación, lo fuera a bordas, la navegación a vela. Sí. Hoy, 15 de marzo de 1493, llegaban a Palos de Moguer después de un accidentado regreso donde creo que pierden a la nave capitana, a la nao capitana, a la Santa María. Y aún perdieron un poco. Y aún perdieron un poco. Imagínate si les coge un tsunami como el del Japón. Desgraciadamente, pues regresan Alonso Pinzón y Colón de su primer viaje triunfal. Han descubierto el Nuevo Mundo. Pero ¿quién muere hoy? ¿Quién muere hoy? Y lo más jóvenes, bueno, hay que tener, ¿cuántos? 31 años para recordarlo, ¿verdad? Por lo menos Pero 31. Nuestros ¿sí? hijos sí. Se criaron con esta canción, a ver. Esta mañana está más triste el sol, amigo feliz, cuando llegues al cielo, amigo feliz, hazme solo un favor. Fíjate que La francesa Llovenecha que tenemos aquí delante se nos ríe como Vicente Colón. No, pero algunos la cantan. Ya estáis hablando, carrozones, ¿no? Sí. Bueno, lo que seguro que no pasó desapercibida es la figura y la importancia que tuvo, que además, por cierto, tú no sé si sabes que Rodríguez de la Fuente no era biólogo ni zoólogo, era dentista.
Sí, un dentista aficionado. Imagínate si a todos los dentistas le da por aficionarse a los conejicos y a los zorros. A ver quién nos mete mano a la dentadura, ¿no? Pues moría tal día como hoy. Bueno, yo creo que los más mayores lo recordamos perfectamente. Un 15 de marzo, filmando aquella carrera de trineos de perros del año 80. Hay gente que lo recuerda, levanta la mano. Y bueno, luego se hizo esta canción que lo inmortalizó. Y es curioso. Sigue teniendo una vigencia absoluta. A mí lo de la fauna ibérica del programa cuando lo redifunden, a mí me sigue gustando muchísimo. Bueno, un recuerdo para Félix Rodríguez de la Fuente, que yo creo que ha hecho mucho por el conocimiento de la fauna. Hay gente aquí también de amantes de la naturaleza que han hecho mucho, entre ellos amigos que vemos por ahí aquí presentes y que agradecemos su presencia. Bueno, y por lo que respecta a la efemérides de casa, ¿qué nos cuentas? Pues ya que es de casa, dale sonido, porque si no, no lo sabemos, nos vamos a barrer para casa. Bueno, pues nada, es muy interesante porque tal día como hoy parece que las farmacias se las abrieron anteayer. Pues fíjate tú, corría un 15 de marzo de 1391 cuando Juan I, ya ha llovido desde entonces, no como hoy, pero seguro que ha llovido mucho, daba estatutos a los boticarios de Zaragoza. Es decir, ya puede usted recetar y no me venda nada sin receta, como ahora, ¿sabes? Muy bien. O sea, ya entonces decía, no me venda nada sin receta. 1391, un 15 de marzo. ¿Vamos a abrir la escueleta? Vámonos a la escueleta. Pues venga, dale. ¿Qué contamos hoy en la escueleta? Bueno, hoy vamos a hacer una escueleta muy peculiar, un poco heterodoxa y un poco gamberra y un poco, bueno, con permiso de la directora que está aquí, vamos a romper un poco el esquema y siempre estamos dándoles el coñazo a los críos, que se aprendan léxico, que se aprendan historia, que se aprendan estas cosas que casi nunca sirven para nada. Pero hoy nos apetece un poco a dar una no clase de música. Hoy yo quería haber hablamos tanto de la Jota, que desde luego esta casa tanto en la radio como en la televisión está dignificando tanto y tanto, felizmente, porque la gente asociaba la Jota pues una cosa de baturros, de chufla, como no te apartes tú, del cachirulo, de cuatro gamberradas, la magnífica dignificación que está haciendo la Jota. Y a mí me apetecía hablar en la escueleta hoy de los géneros de Jota relacionados con las faenas agrícolas. Es la riqueza del folclore, ya no del léxico, y bueno, paisajística, de recursos, cultural, es enorme en Aragón, sino que incluso su propio folclore tiene variantes. Por ejemplo, cada tipo de faena agrícola, ustedes saben que tenía su propio tipo de jota. Estaban las jotas, bueno, pues estaban las jotas labradoras, las segadoras, las femateras, las que cuando se tendía el fiemo, que es una de las palabras aragonesas también, por estiércol, y estaban las oliveras. Y hoy, en vez de explicarte lo que es una olivera, voy a osar intentar tocar una olivera. ¿Cuál es la olivera más famosa de todas las oliveras? La magallonera. La magallonera. Y a mí me apetecía dedicar a todos ustedes, a todos nuestros oyentes, bueno, pues a la gente que está aquí, a la gente que nos escucha y la que nos tiene que escuchar aún, que queda mucho recorrido, por cierto, y sobre todo a dos personas que me van a permitir que le dedique, me van a ayudar, sin su ayuda sería imposible. Jesús Marco a la guitarra y Perico Contreras a la bandurria. Yo voy a tocar esta cosa, voy a tocar la magallonera, una versión un poco heterodoxa de la magallonera, y me van a permitir que además de a todos ustedes se la dedique a dos grandes amigos hoy ausentes. Uno se nos lo llevaron un 6 de mayo del año 2001, al que pido un aplauso, Manolo Jiménez Abad. Bueno, ya va pasando el tiempo, parece que fue ayer lo de Manolo Jiménez Abad, y otro más reciente, pero que estará siempre en nuestra memoria, que se nos fue para siempre, con el país dentro y nuestro corazón dentro, y la voz a cuestas y el país en la mochila, 19 de septiembre del año pasado, José Antonio Laboreta. Va por ello. Bien, pues vamos a escuchar esa magallonera, esa olivera, la magallonera. Esta mañana estamos en directo desde el Auditorio José Luis Borao en la calle María Zambrano número 2 con muchísimos amigos, pero todavía pueden ustedes acercarse, si quieren, a la calle María Zambrano 2. José Ramón, cuando tú quieras. A ver. No prometo nada, pero bueno, voy a ver si le sacamos alguno. Vamos a ver si le sacamos un sonido a esto. Mientras no juren ellos. Venga. Vamos allá.
estupendo. Muy bien. La magallonera que hemos conocido esta mañana aquí en directo en esta edición también muy particular y muy peculiar de Somos de esta mañana del martes 15 de marzo. Vamos muy rápidamente, amigo, al río Ebro, pero antes tenemos que aclararle a nuestros oyentes qué es o qué significa el Goyo. El Goyo. El Goyo no es mi primo Goyo. Yo tuve un primo, se llamaba Gregorio, y le llamamos Goyo. Ni el marido del Goya. Bueno, no de Goya el pintor, que no tenía marido. Goyo es gozo, es satisfacción, es felicidad. Por eso digo yo que es un Goyo, y es goyoso, feliz. Significa, pues por ejemplo, se dice goyosas navidades o lo que sea. Es una forma de felicitar. Así que, si ha venido y traído Goyo, es porque hoy estoy yo más Goyo que nunca. Y yo creo que estamos un poco todos, así que, amigo, es un Goyo hacer este programa, estar en esta casa y trabajar en esta casa. Así Oye, que, de verdad. es un Goyo y una gozada. Nos acompaña también la directora de Aragón Radio, Rosa Pellicero. ¿Qué tal? Muy buenos días, Muy Rosa. buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Es goyoso estar aquí. Goyoso, sí, es cierto. Esperamos que también para ustedes que han tenido la amabilidad de venir y para nuestros oyentes que estén goyando también. ¿Sería correcto el término goyar o es algo que nos acabamos de inventar? Tú disfruta, que no sé cómo se dice. Exactamente. Bueno, Rosa, gracias por estar con nosotros esta mañana y sobre todo gracias por habernos permitido esta osadía de 5 horas de radio en directo todos los días, desde las 7 hasta las 12, un día, otro día y otro día y otro día, y haber llegado hasta estas 4.000 horas de radio. Muchísimas gracias a ti y a todo tu equipo, Tony, por invitarme. Desde luego es un auténtico placer, es verdaderamente un Goyo estar aquí y sobre todo lo más placentero, lo más bonito, creo que estaréis de acuerdo conmigo, con diferencia, que hay en este trabajo de la radio es encontrarse con los oyentes, con todos ustedes, a quienes yo pido desde luego un aplauso o desde luego el equipo se lo proporcionemos a ustedes y yo lo pido ahora mismo. A los que están aquí y a los que no están aquí, porque yo sé que hay muchas personas que en este momento en todo Aragón nos están oyendo y además nos están oyendo también a través de internet. La radio sin ustedes sería imposible y cada día más sin ustedes también, pero también sería imposible sin el equipo que durante estos miles de programas, estos 4.000 programas de cada día más, estas 4.000 horas de radio, de estos 800 programas de cada día más, bueno, pues han trabajado día a día para hacernos llegar a esta realidad, para hablarnos del tiempo, ¿verdad, Jordi? Es un placer verte y también yo sé que para los oyentes es un placer poner cara a las personas que ponéis todos los días voz al micro. Es un placer ver y escuchar a José Ramón Marcuello interpretar. ¿Cómo se llama este instrumento, José Ramón? Yo lo llamo fagoret, pero bueno, el chiflo. Yo lo llamo chiflo. La pulida magallonera, pito, que desde luego es una de las piezas más arraigadas, ¿verdad? Sí, es muy emocionante. En nuestra identidad colectiva y además haberlo hecho dedicado a dos aragoneses tan magníficos que por desgracia no están con nosotros, como son Manolo Jiménez Abad y José Antonio Labordeta. Así que para mí es un placer estar con vosotros y yo quiero en primera persona felicitaros muy cariñosamente por este aniversario. Pues muchas gracias. Rosa, me cuentan que en el exterior del auditorio hay muchísima gente esperando para poder acceder a ver el programa. Con ellos está Marta Ferrer. Buenos días, Marta. A ver, cuéntanos. Hola, ¿qué tal, Tony? Muy cuéntanos. buenos días. ¿Hay mucha gente ahí fuera esperando? Hay mucha gente fuera esperando, hay Sí. una fila bastante grande. Pues vamos a por ahí. conocerles porque tendremos que establecer algún turno, alguna cosa, algo tendremos que hacer para que todos podamos disfrutar de este programa de hoy. Bueno, la verdad es que la osadía de la gente de acercarse a ver la radio, les invitamos a los oyentes en los últimos días, venir a ver la radio, ¿no? Venir a ver la radio y la gente ha venido a pesar de la que está cayendo. Y es que lo de ver la radio no es algo gratuito, Rosa, porque esta radio ha crecido en estos 5 años y pico, de tal modo que ahora ya prácticamente sí se puede ver, o por lo menos en muchas ocasiones, ¿no? Y además aspiramos a que nos vean y a que todos ustedes, todos los oyentes, sean coautores de esta radio, coprotagonistas y se sientan plenamente identificados con este proyecto. Este es un proyecto público y por lo tanto es un proyecto de todos los aragoneses. Y por lo tanto está abierto a lo que ustedes nos quieran contar, nos quieran decir, nos quieran criticar también, porque nosotros gracias a sus sugerencias aprendemos y mejoramos. Y bueno, sí que es verdad, ha crecido mucho, es un proyecto relativamente joven, tiene 5 años, pero a lo largo de este tiempo ha sido adoptado
lo cual para nosotros es muy cariñoso, muy entrañable y muy positivo por parte de la sociedad a la que respondemos como servicio público. Bueno, pues nosotros lo vamos a seguir celebrando durante toda esta mañana hasta que sea mediodía, con los amigos, por supuesto, que están al otro lado, porque hay muchos que están al otro lado, a través de las frecuencias, pero a través de la radio se puede escuchar, esta radio se puede escuchar, yo ya no sé de cuántas maneras. Rosa, ayúdanos un poco, porque Sí. yo ya me pierdo con tanta tecnología. Es muy sencillo. Nosotros tenemos varias obligaciones que son vocaciones, ¿eh? Ujú. Tenemos la obligación de llegar a todo el mundo, de hacerlo por todas las vías posibles para prestar ese servicio público, a través de la información, de los contenidos, pero también para ser un espejo de la realidad de la que formamos parte. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de lo que denominamos una multiplataforma. ¿Por qué? Pues porque ahora mismo la tecnología nos ofrece herramientas magníficas para hacerlo bien y hacerlo con bastante menos costo que se hacía antes. ¿En qué consiste esta multiplataforma? Pues miren, nos pueden escuchar a través de las frecuencias convencionales, la radio de toda la vida, donde ofrecemos nuestra programación convencional. Nos pueden escuchar a través de Internet, lo que denominamos el streaming, mediante un primer canal de Radio Generalista al cual pertenece este programa, Cada Día Más, que es un programa franquicia, es un programa emblemático de la casa. Nos pueden escuchar a través del segundo canal también en Internet, se llama aragonradio2.com, o nos pueden escuchar como y donde ustedes quieran a través de soportes de movilidad. Por ejemplo, la TDT interactiva. Ustedes pueden descargar los programas que quieran para escucharlos cuando quieran a través del iPad, a través del iPhone, mediante aplicaciones que son multitarea. ¿Se puede escuchar en el transitor de mi casa? En el transitor, efectivamente. Jesús, no me había dado. Y además con muchas frecuencias. No solemos detallar nunca las frecuencias porque son 33 en todo el territorio de la comunidad autónoma. Así que nosotros lo que hacemos es en cada lugar geográfico explicar qué frecuencia tenemos allí. Y también a través del sistema operativo Android. ¿Qué conseguimos con esto? Pues que aquellas personas que quieren escucharnos en otros sitios que no sea el transitor, la mayoría de las personas escuchan Y en a la través radio de del la radio tractor, de me toda consta la que en vida. Garrapinillos, Sí, señor. y un Sí. saludo a mis amigos de Garrapinillos, y no solamente de Garrapinillos, nos escuchan en el tractor. Y además nos mandan mensajes que vosotros sí. sois conocedores de Sí, ello. sí, Muy que nos recientemente un oyente, yo siempre invito a los oyentes a participar, muy recientemente un oyente en Binefar creo que era, nos mandó un mensaje, os mandó a Cada Día Más un mensaje a través de Facebook diciendo: queridos amigos, os escucho desde el tractor y os mando un mensaje para animaros. Por no Eso es labrar, maravilloso. por no labrar, no saben qué hacer. Y nos pasa mucho con Jordi Carbó cuando hacemos las predicciones de los viernes para el fin de semana y demás, la cantidad de amigos agricultores que o bien nos envían correos electrónicos o bien se ponen en contacto con nosotros preocupados por la lluvia, preocupados por el sol, ¿verdad? O sea, es una herramienta útil también lo de la meteorología a través de la radio. Sí, mira, yo me atrevo a decir que antes de trabajar para Aragón Radio ya había trabajado en otras emisoras y podríamos decir que hasta ahora había hecho sobre todo crónicas urbanas, ¿no? Es decir, esas crónicas a veces quizá un poquito menos interesadas con el bien común, ¿no? Como es que llueva cuando hay sequía, más con un bien personal, ¿no? No quiero que llueva porque tengo que hacer una actividad, pero realmente aterrizar aquí en Aragón Radio fue ver cómo hay una implicación clara de los oyentes que están trabajando en el campo y además es un feedback, ¿no? Es decir, ellos aportan y nosotros aportamos a partir de lo que los pronósticos nos dicen y realmente el grado de satisfacción es importante y sobre todo a día de hoy, ¿no? Que les podemos dar buenas noticias después de haber estado semanas y semanas que su pesimismo se nos contagiaba y por fin hemos roto esta rutina. Hay una cosa también muy atractiva, y es que hay muchos oyentes que nos escuchan a través de Internet y a través de estos soportes de los que hablaba, que están por ahí, por el mundo. Muchos de ellos son aragoneses, que se comunican con nosotros y por lo tanto con su tierra a través de esta herramienta. Vosotros bien lo conocéis, también en el deporte, ¿eh? Sí. En el deporte, con Paco Ortiz Remacha y todo su equipo, son plenamente partícipes, nos mandan mensajes y que escuchan, perdón que te interrumpa. Yo tengo a mi hija en Lugano, en Suiza, y escucha a través del podcast por las noches, escucha a su padre. Insensata de ella, pero escucha. Bien, pues también va por ellos, ¿verdad? Desde luego, claro que sí. Bueno, vamos a ver, Marta, preséntanos a esa gente que está fuera del auditorio y diles, por favor, que no se preocupen, que tendremos tiempo de hacerles pasar también. Danos a conocer algunos de ellos, por favor. Marta, ¿me oyes? Buenos días.
Bueno, pues enseguida vamos a intentar hablar con esas personas que han tenido la... No se habrán ahogado. No, porque están a cubierto. No te preocupes que están a cubierto. Bueno, pues hablando de ahogarse o no ahogarse, mejor no acercarse al Ebro. Bueno, acercarse al Ebro si ves una gollada, ¿eh? Sí. Pero, no siempre, ¿eh? Sí, pero Hoy sí, hoy pero sí. para mirarlo desde la distancia, ¿eh? Hoy sí, no. ¿Eh? Hoy el Ebro está guapo, está, bueno, no está como debería estar aún, pero bueno, 240 metros cúbicos es un caudal, bueno, para estar bien. De ahí para abajo ya empieza a estar feo. Ha barrido en la crecida de estos días, con 500 ha limpiado bastante las orillas, pero cuidado, esta lluvia se notará, ¿eh? La tendencia que hemos visto en el SAI es prácticamente a mantenerse, pero esta lluvia, además, como ha llovido mucho, se ha empapado la tierra, porque como bien sabe Jordi, no es lo mismo que llueva mucho después de haber llovido poco, a que a llover poco después de haber llovido mucho, porque la tierra se ha empapado, aumenta la escorrentía y por poco que llueva, ese agua llega al colector central. Vamos a estirar una subida, pero el Ebro está muy guapo. Y fíjate cómo está escuchando Fíjate, ¿no oyes? ¿Cómo escucha las 4.000 horas? Sí, Claro. sí, está ahí. José Ramón Marcuello, amigo mío. Hasta placer. mañana. Como siempre, Gracias muchas a todos. gracias. Gracias. Rosa Pellicero, gracias por todo. Muchas gracias, ha sido un placer. Amigos oyentes, vamos a escuchar las noticias de las 10 de la mañana en la sintonía de Aragón Radio y todavía nos quedan muchas cosas que queremos compartir con ustedes, así que gracias también por habernos escogido esta mañana de 4.000 horas de radio. Seguimos con ustedes. La igualdad. Somos como la humilde adoba que cubre contra el tiempo la sombra del hogar. Hemos perdido nuestra historia, canciones y caminos en duro batallar. Vamos a echar nuevas raíces por campos y veredas para poder andar. Tiempos que traigan en su entraña esa gran utopía que es la fraternidad. Somos igual que nuestra tierra, suaves como la arcilla, duros del roquedal. Hemos atravesado el tiempo, dejando en los secanos nuestra lucha total. Vamos a hacer con el futuro un canto a la esperanza y poder encontrar tiempos cubiertos con las manos, los rostros y los labios que sueñan libertad. Somos. En Aragón Radio somos. Son las 10 de la mañana. Aragón Radio. Servicios informativos. ¿Qué tal? Buenos días. Las autoridades japonesas han informado a la Agencia Internacional de la Energía Atómica de que el incendio declarado en el contenedor del reactor número 4 de la central nuclear de Fukushima ya ha quedado extinguido y ha liberado directamente radiación a la atmósfera. Previamente se advertía de que ese incendio había sido causado por una explosión de hidrógeno y que había liberado directamente radiación a la atmósfera. Según la agencia, las informaciones remitidas por las autoridades japonesas indican que los niveles de contaminación en el entorno de la planta, donde también, recuerden, se ha registrado una detonación en el reactor número 2, rondan los 400 milisievert por hora. No se han detallado ni comparado niveles de radiación, pero las exposiciones a 100 milisievert durante un año pueden causar cáncer, según la Asociación Nuclear Mundial. Recordemos además que la agencia utiliza esa unidad, el milisievert, para medir la dosis de radiación que recibe la población. Pero en el programa Cada Día Más, el geólogo de la Universidad de Zaragoza, Álvaro González, ha explicado que ahora mismo, después de vivir ese
importante terremoto en Japón y el tsunami que le sucedió, y ante la previsión de que pueda repetirse en las mismas horas, en las próximas horas, es muy difícil poder prever con exactitud cuándo llega un terremoto de estas características. Álvarez es el único investigador español que participa en una investigación internacional sobre pronóstico de terremotos. El geólogo asegura que lo único que se puede hacer actualmente es actuar a medio plazo. Pero no podíamos prever que fuese tan grande, ¿no? Entonces sigue siendo tremendamente importante la prevención a largo plazo, tanto de edificios como de planificación territorial. Una situación que también tiene su efecto en la economía. El índice de Nikkei de la Bolsa de Tokio ha concluido la jornada con un desplome de más de 10%, el más grande desde octubre de 2008 y el tercero más acusado de toda su historia. Y ante ese desplome de la Bolsa de Tokio, el parque madrileño ha abierto su sesión con una caída del 1,75% en todos los valores, teñidos de rojo en una jornada marcada por esos acontecimientos en Japón y por la reunión de la Reserva Federal estadounidense para analizar su política monetaria. Mientras, parece que ante esta situación el debate en torno a las centrales nucleares se abre. La vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, dice que la crisis en la central de Japón hace más serio el debate sobre la seguridad nuclear, pero ha insistido en que debe hacerse de forma calmada, seria y científica. En el mismo sentido, la presidenta del Foro de la Industria Nuclear Española, María Teresa Domínguez, aseguraba que espera que ese debate muestre la seguridad de las centrales nucleares españolas. Yo esperaría que de estas experiencias que estamos teniendo, todo el mundo dijese: las centrales nucleares realmente tienen una fortaleza de diseño importante. Aragón Radio. Servicios informativos. Hoy comienza la 10ª edición de la Feria Internacional de la Producción Animal FIMA Ganadera. La ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, y el presidente Marcelino Iglesias van a inaugurar este certamen que se ha convertido en un referente mundial y en un escaparate para presentar las innovaciones y los últimos avances del sector. Se espera la visita de más de 55.000 profesionales, cifras que, según el presidente de la Feria de Zaragoza, demuestran que estamos hablando de una cita muy importante. Ya se lo dice Manuel Teruel. Estamos hablando de una feria de carácter internacional, muy internacional. No es lo mismo una feria en la que se trasladan fotografías que en la que hay que trasladar animales. Por lo tanto, el carácter internacional, la apuesta de expositores de diferentes países a Feria Zaragoza es encomiable. Y en deportes, ni Butajar, ni Paredes, ni Lansaro podrán estar el próximo sábado en Mallorca. Víctor Lorente. Los tres son de momento las únicas ausencias con las que cuenta Javier Aguirre para visitar el sábado al conjunto del Laudrup. Javier Paredes causará baja al ver la quinta amarilla frente al Valencia y tener que cumplir así un partido de sanción. Por su parte, tanto Butajar como Lansaro están lesionados. El primero sufre una rotura de fibras y el segundo una micro rotura, ambos en el muslo izquierdo. El resto de la plantilla sana y salva, y tocaremos madera para que sigan así. Vuelven hoy a entrenarse para comenzar a preparar ese choque del sábado en Mallorca. La sesión está prevista para las 11 de la mañana y a puerta abierta en la Ciudad Deportiva. Y por su parte, el conjunto bermellón ha puesto desde esta mañana a la venta las entradas para el encuentro del Mallorca Real Zaragoza a unos precios que oscilan entre los 20 y los 50 euros. Y la lluvia, ya saben, ha complicado esta mañana la situación en algunas carreteras aragonesas y también la circulación en la propia ciudad de Zaragoza. Pero el estado de las carreteras a esta hora nos lo traslada desde la Dirección General de Tráfico Anselmo Mancebo. Anselmo, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. En Aragón solo se van a encontrar los conductores con problemas en Teruel, en Monroyo, Niola, la Nacional 232. Mucho cuidado si circulan por la zona. Mucha precaución, ya lo saben, porque las lluvias podrían repetirse a lo largo de la jornada de hoy. Por lo tanto, muchísima precaución al volante. Todas las noticias, toda la actualidad volverá a esta sintonía en menos de una hora, a las 11 en punto de la mañana. Pero si lo prefieren, pueden consultarla también en aragonradio2.com. Servicios informativos de Aragón Radio. Te lo contamos al instante. La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza. Zaragoza acogió durante el pasado año a más de 1 millón de turistas, que dejaron en la capital aragonesa casi 270 millones de euros. Italianos y franceses son los extranjeros que más nos visitan, y abril, mayo y octubre fueron los meses de mayor actividad económica en el sector. Además, la celebración de congresos rozó un beneficio de 100 millones de euros. El estudio elaborado por IDOM demuestra el importante momento que, pese a la crisis, vive el turismo de nuestra ciudad y la dinamicidad que supone este sector para la economía local.
El ayuntamiento ha invertido en el último año más de 1 millón de euros en el Plan Local de Comercio. En este tiempo se han impulsado 135 proyectos de apoyo a las pequeñas y medianas empresas y 56 actuaciones de dinamización comercial. El Plan Local de Comercio es un amplio programa de apoyo al pequeño y mediano comercio de la capital aragonesa para adaptar el tejido comercial a las necesidades presentes y futuras de la ciudad. La ciudad del mármol es el lema de la exposición que hasta el próximo domingo día 27 se puede visitar en la sala número 2 del nuevo tanatorio del cementerio de Torrero. La muestra del artista gallego Gregorio Alevi recoge las estructuras de distintos recintos funerarios de todo el mundo, desde Zaragoza a Nueva York pasando por Barcelona, Madrid, Buenos Aires, París o Roma. La exposición se puede visitar todos los días con el apoyo del voluntariado de Zaragoza, de 11:30 a 1:30 y de 5:30 a 7:30. Trabajamos día a día por el presente y el futuro de nuestra ciudad. El Café Orú sabe a vida. Te transmite todo el vigor de sus salvajes orígenes, compañero fiel en tu aventura de cada día y testigo mudo de tus sentimientos más personales. El café es una bebida mágica que te ayuda a saborear la vida. Cafés Orús te invita ahora a disfrutar de una taza de sus inmejorables cafés en el ciclo de entrevistas dirigidas por Maricruz Soriano en el Hotel Goya de Zaragoza. Miércoles 23 de marzo a las 6:30 horas con Bertín Osborne. Retirada de invitaciones en el Hotel Goya de Zaragoza, calle 5 de marzo. Disfruta del café de tu vida. Conversa con Cafés Orús. Estás escuchando Aragón Radio. La radio que nos une. La radio que te escucha. Mi vida, tú, siempre una aventura sin final, por las mañanas cada día más. De 7 a 12 de la mañana, cada día más. Con Tony Ruiz. Bien, pues arrancamos esta nueva hora. ¿Qué tal, amigos? Bien, que se acabó el intermedio ya, ¿eh? Un poco de silencios vamos a pedir, luego sí, muchos aplausos. Digo que arrancamos esta nueva hora, como siempre, después de haber escuchado las últimas noticias que lamentablemente en estos días no son buenas, las que nos llegan desde tierras japonesas, esa alarma radioactiva después de un incendio, después de esa nueva explosión en el Fukushima, que venimos también contándoles desde primera hora de la mañana, y muy atentos también a la afección meteorológica que eso pueda tener. Y ha tenido la amabilidad de acercarse el director general de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, señor Ramón Tejedor. ¿Qué tal está? Muy buenos días. Buenos días, y lo primero de todo, Tony, quiero daros la enhorabuena por este trabajo tan intenso que os ha llevado a hacer 800 programas, que son 4.000 horas de programación. Sí, son muchas, pero sobre todo a quien hay que dar la enhorabuena, si me permites, es a las personas que os escuchan día a día. Una buena parte de ellas están aquí hoy como un ramillete selecto de los oyentes aragoneses. Muy bien, pues muchísimas gracias. Señor Tejedor, quiero aprovechar que usted es físico de formación, a pesar de que se dedique a estas cosas de la radio y de la tele, que usted también, en fin, se ha acabado apuntando a estas nuevas tecnologías y a esta cosa tan maravillosa, esta profesión extraordinaria, pero usted conoce muy bien el funcionamiento de las centrales nucleares y conoce muy bien lo que está pasando en este momento en Japón, ¿no? Sí, lo conozco bien. De hecho, mi especialidad era la física nuclear. Mi primer trabajo fue en la central nuclear de Vandellós 1, cuando terminé mi carrera universitaria. Trabajaba además en el Departamento de Seguridad Nuclear y Radioprotección, y por lo tanto sigo siempre de cerca los accidentes nucleares como este. Este es un accidente muy grave porque la naturaleza es lo que tiene, la naturaleza siempre es imprevisible. Entonces, un terremoto de 9 grados en la escala Richter está en el límite de criticidad con el que se diseñan los reactores nucleares para que la vasija que contiene el núcleo del reactor, donde se produce la fisión nuclear, es decir, la producción de electricidad, no reviente, no se fisure, no se rompa y no escape radiactividad a la atmósfera. En estos momentos, con 9 grados en la escala Richter, es posible, digo es posible porque la información de ese aspecto llega con cuentagotas, es posible que la explosión de los gases de hidrógeno cuando han salido a la atmósfera del núcleo del reactor haya producido alguna fisura en el contenedor, evidentemente de muchísimo menos alcance trágico que lo que fue en 1986 Chernóbil en la antigua Unión Soviética, pero con un problema añadido grave aquí, que es que Tokio
con 20 y tantos millones de habitantes puede ser Tokio, no sé, aproximadamente. Sí, alrededor de eso. Está a 200 y pico kilómetros de aquí, de Fukushima, sí. Y eso es una alarma considerable, donde además ahí está el factor meteorológico que hay que tener en cuenta, de la dirección de los vientos dominantes y de lo que puede pasar. Sí, pues precisamente nuestro hombre del tiempo está siguiendo muy de cerca. Estoy seguro, perdona Tony, Sí. que en todo caso Japón, que es una potencia científica y tecnológica en el mundo, estamos hablando de Japón, no estamos hablando de la antigua Unión Soviética, está poniendo toda la carne en el asador, sus físicos e ingenieros, para resolver el asunto y evitar un drama. Bien. Jordi, precisamente hablábamos esta mañana de la preocupación que supone la meteorología en este momento, porque se da el peor de los escenarios. Sopla viento del norte, ¿no? Bueno, cuéntanos. Sí, la verdad, antes lo comparábamos con Chernobyl, no por lo que comentabas ahora tú, ¿no? De la incidencia de emisión de reactividad, que eso no es comparable, pero sí con la situación meteorológica que esos días se vivió en Europa, que facilitó que toda esta radiactividad se desplazara hacia el continente europeo. Pues justamente están de mala suerte ahora mismo en Japón, porque durante unas horas habrá este escenario también. He puesto aquí un mapa, los de la radio no lo podréis ver, pero básicamente para situarnos, la zona del epicentro más o menos, podríamos decir, Sendai, esta población que por desgracia se ha hecho tan famosa ahora, ¿no? Es uno de los epicentros donde más daño hizo el terremoto y el maremoto. Aquí encontraríamos Fukushima, es la zona conflictiva de la central nuclear, y aquí está Tokio, es decir, como comentaban ahora mismo, a 200 kilómetros. Pues bien, ahora vamos a poner un mapa donde se ve la dirección que va a tomar el viento en las próximas horas. No están los nombres, pero aquí situaríamos Sendai, aquí Fukushima, y aquí estaría... Perdón. Un poquito de problema, estaría Tokio. Y vemos cómo los vientos están circulando prácticamente desde la central a dirección centro y sur de Tokio. No va a durar muchas horas. Si ponemos la evolución, por ejemplo, dentro de 24 horas, si se cumplen estos pronósticos, que es lo más probable, más tarde mejoraría la situación. Ya vemos cómo los vientos serían del noroeste, como si aquí tuviéramos cierzo, y esto lanzaría ya toda esta contaminación a zonas no pobladas sobre el mar. Pero estas primeras horas, estas próximas 12, 16 horas pueden ser un poquito críticas en el sentido meteorológico. Desde luego. Pues señor Ramón Tejedor, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Ha sido un placer tenerle aquí. Pues gracias y reitero mi felicitación. Muchas gracias. Bueno, pues gracias, señor Tejedor. Nos hemos acercado esta mañana a Japón. Queríamos estar, por supuesto, con John y con Paula. John, a pesar de tener este nombre tan americano, es aragonés. Y Paula también, son nuestros aragoneses en Japón. Ayer concertábamos con ellos la conversación que queríamos mantener ahora. En Japón las cosas están como están. No atienden nuestro teléfono porque no llega la cobertura, porque no, o sea, no es que ellos no descuelguen el teléfono, sino que es que no podemos contactar con ellos porque hay dificultades en la comunicación. Y sí nos acompaña aquí en el auditorio esta mañana Kumiko Fujimura. Kumiko, ¿qué tal estás? Buenos días. Hola, buenos días. Muy bienvenida, muchas gracias. Kumiko es la presidenta de la Asociación Cultural Aragón-Japón. Sí. Ya hemos contado en muchas ocasiones en el programa qué es lo que hacéis vosotros en esa asociación cultural. Hoy queremos centrarnos más en cómo estáis viviendo los japoneses que estáis aquí en nuestra tierra, lo que está pasando allí. Y en muchas ocasiones la falta de información, ¿no? Esa inquietud, esa sensación de no saber, ¿no? Cuéntanos. Sí, bueno, es que a ver que estamos pasando bastante mal, porque bueno, cada día entran nuevas informaciones malos, y eso, aunque por ejemplo yo no tengo familia directo que vive en la zona de Sendai, pero también pues ahora como ha sucedido de radioactividad y todo eso, que estamos muy pendientes de noticias que salen cada minuto, y estoy muy preocupada. Antes me decía Jordi Carbó, fuera de antena, me decía, fíjate que los japoneses sois gente muy sonriente. Soy gente, ustedes se fijan, ¿no? Los japoneses cuando los vemos en la calle y tal siempre tienen una sonrisa, y ahora no se ven esas sonrisas, ¿verdad? Hay una preocupación, lógica por otra parte, ¿no? Además es la sensación, ¿no? Paseando por zonas turísticas de España, que estos días he tenido oportunidad, como un estado de shock, ¿no? De esta incertidumbre y preocupación, ¿no? Algunos por familiares, pero ya una preocupación colectiva por un país que está pasando una crisis realmente tremenda. Es que nunca ha pasado tan grande, ¿no? Desde hace 70 años que hubo también un terremoto grande, pero este año es muchísimo más grande. O sea que... Sí, desde luego. Bueno, y además hace 70 años no había centrales nucleares, con lo cual todo el peligro que ahora se ha generado. No, además, ¿qué perspectivas tienes tú y la gente, tu gente aquí en Aragón, de cómo puede tu país solucionar esto?
Es decir, esto pasa en un país tercermundista y ciertamente el futuro es negro, ¿no? Pero pasa en un país como Japón. ¿Cómo sois los japoneses y cómo crees tú que puede solucionarse toda esta cuestión? Hombre, yo creo que como Japón yo creo que un poco más preparado en comparación con otros países para sobre todo terremoto. Creo que espero que podremos levantar pronto. Sí, porque ya han empezado pues por ejemplo, hay muchas empresas japonesas que ya están donando sus cosas, y la comida y la ropa y todo, y también hay donaciones, y la gente también colabora un montón, porque por ejemplo, el gastar menos luz, por ejemplo, y colaboran en 1.000 personas, y intentar apagar luz y gastar menos y cosas que no somos, bueno, digamos que el trabajo de grupo funciona bastante bien, ¿no? Entonces, y luego parece que yo creo que bastante como tranquilo, como por ser tan grande, pero porque están viendo minutos y minutos, y el gobierno japonés tampoco como dice cosas para que puede provocar algo muy grave, ¿no? Que innecesarios, porque pues para que esté, a ver si no sé, puedo explicar bien, para que esté bien, o sea, para que esté tranquila, el gobierno intenta también calmar. ¿Les parece, amigos, que se han dado cita esta mañana, que demos un fuerte aplauso al pueblo de Japón y que les hagamos llegar nuestros mejores deseos? Muchas gracias. Kumiko, gracias por venir esta mañana. Mucha suerte. Muchas gracias. Hasta pronto, que vaya muy bien. Gracias. Seguimos en directo, les estamos acompañando en estas 4.000 horas de radio desde el Auditorio José Luis Borao. Esta mañana queríamos tener al mejor cocinero de España. Bueno, dentro de poco, porque ya saben ustedes que hay alguno que le ha tomado la delantera, pero es porque, bueno, porque se han adelantado. Pero sí es, desde luego, con diferencia, el mejor cocinero de Aragón, Sergio Azagra. Un fuerte aplauso para él. ¿Qué tal, Sergio? Pues muy bien, Tony, aquí en mi casa, ya veis que me voy a poner colorado. ¿Cómo te vas a poner colorado, hombre? De colorado te pones delante de los fogones, aquí no. Ay, colorado, y además espera que ya viene el calor y ya verás qué calor hace la cocina. Oye, Sergio, gracias por celebrar estas 4.000 horas de radio con nosotros. Cuéntanos, porque antes, hace 10, 12, 15 años, eso del cocinero o la cocinera, pues era la persona que, en fin, que nos alimentaba, ¿no? Que nos daba de comer. Pero, sin embargo, en los últimos años hemos visto cómo el cocinero, especialmente el cocinero, porque este es un país de pocas cocineras, mediáticamente hablando, por lo menos, ¿no? Se acaba convirtiendo en un artista, pues, comparable a un literato, comparable a una estrella del rock, ¿no? En muchas ocasiones. O sea, ¿por qué crees tú que se ha generado ese cambio, Sergio? Bueno, porque creo que la comida hoy en día también es parte del disfrute de la vida, ¿no? Y por lo tanto las personas intentamos disfrutar, intentamos vivir la vida, y por lo tanto la gastronomía acerca un poquito más a la felicidad, ¿no? Creo que sería el punto de reflexión, y luego también, pues obviamente, el punto mediático que ha tenido la cocina dentro, gracias también a Carlos Arguiñano, que ha sido el gran impulsor dentro de que los cocineros estemos en las casas de todos los españoles y de todo el mundo, en el cual se convierta también en un punto de entretenimiento dentro de lo que es la televisión, radio, es decir, todo lo que es información. Entiendo. ¿Y en qué división jugamos en Aragón? Pues en primera división seguro que no, vaya. Tenemos que luchar un poco más. Creo que dentro de todo lo que es el punto político y las instituciones que están haciendo un buen trabajo, creo que se debería hacer un poquito de mejor y más apoyo a lo que es el turismo gastronómico. Y luego, pues obviamente tampoco tenemos una gran cultura en nuestra tierra de restaurantes. Sí que es verdad que ese punto de tapas o ese pinto del vinillo sí que lo tenemos más arraigado, pero claro, con los tiempos que corren, pues la verdad es que las tapillas, los vinillos y los restaurantes, pues estamos pasando unos momentos difíciles. Claro. ¿Y cómo podemos hacer para mejorar? Pues mejorar, tenemos que ir a todos los congresos, tenemos que leer más, tenemos que investigar más y tenemos que levantarnos con pasión y con ganas de tener
de hacer más grande Aragón y de por lo menos, dijéramos, de la información mundial. Todos los aragoneses o muchos de los aragoneses cocineros deberíamos estar más presentes dentro de los congresos. Bueno, pues vamos a ver si entre todos poco a poco lo vamos haciendo. Cuéntanos qué está haciendo Sergio Azagra en la provincia de Huesca, que nos parece un ejercicio muy interesante. Bueno, pues ahora mismo he montado un local nuevo desde hace 10 meses, que aquí invitamos a todos los aragoneses a que acudan, que se llama Gastrológica, que es G más L, Gastronomía más Lógica, y lo que hemos hecho ha sido pues unificar los 20 años que llevo de oficio de cocinero. Este año, el 16 de junio, hacemos 20 años de que me puse la primera chaquetilla, y pues buscamos unificar todos esos años. ¿Qué hacemos? Pues hacemos un gastrobar, que es una cocina de tapas creativa, en el cual pues puedes acercarte a la cocina creativa a precios muy populares. Luego tenemos una escuela de cocina, que hacemos miércoles y jueves por la tarde las clases. Luego tenemos una sala de exposiciones siempre referente con la gastronomía. Y también la cocina en directo, con una biblioteca de más de 1000 ejemplares del libro de cocina, 400 países en su idioma original, y en el cual pues dejamos este espacio abierto para todos los cocineros de Aragón que quieran crear los nuevos platos o quieran hacer las nuevas cartas. Aquí tienen un espacio creativo pues, para todo el mundo. Sergio Azagra, un aplauso, gracias y muchas gracias. Gracias, amigo, Hasta por luego, estar esta vosotros. mañana con nosotros. Son las 10 de la mañana y 24 minutos. Lo mejor de la cocina de nuestra tierra y lo mejor de la literatura de nuestra tierra. Aparte de que, bueno, él es amigo de la casa, porque colabora en la tertulia que hacemos aquí todas las mañanas a las 8:30. Juan Bolea, muy buenos días y bienvenido. Muy buenos días y felicidades por estos 800 programas. Muy bien. Bueno, vamos a ver. Juan Bolea, ¿quién es Juan Bolea? Yo cuando me preguntan, ¿quién es Juan Bolea? No sé por dónde empezar. Digo, yo tampoco lo sé muy bien. Es que Juan Bolea es tantas cosas. Pero ¿por dónde empezamos con Juan Bolea, no? Pero el caso es que Juan Bolea está amenazando, pero amenazando, créanme, con publicar una novela que va a ser un superventas. Eso no lo dice él, eso lo digo yo. Bueno, y lo dice su editorial, donde están emocionados. Digo, está amenazando porque ni siquiera hemos podido tener, esta mañana queríamos tocar la novela, queríamos vivir, y está siendo muy celoso Juan de todo eso, ¿no? Pero bueno, cuéntanos hasta donde nos puedas contar, ¿eh? Sí, os puedo contar casi todo realmente. Bueno, es una novela que se titula La melancolía de los hombres pájaro, y todo el mundo me pregunta, ¿qué son los hombres pájaro? Bueno, yo creo que a lo largo de la entrevista lo vamos a explicar un poco, ¿no? Es una novela de intriga o una novela de acción, ya sabéis que ahora la llamamos thriller, ¿no? Que ocurre en España y en la isla de Pascua, que es un escenario absolutamente exótico, maravilloso, y que a mí me inspiró esta extraordinaria historia, ¿no? El libro se presenta el jueves que viene en el Tribunal Superior de Justicia en Madrid. Después lo presentaremos en Zaragoza, Barcelona, Sevilla, Logroño, Málaga y otros 10 o 12 países, porque va también a distintos países. Y bueno, pues yo creo que va a ser un éxito, ojalá que sí, claro. Bueno, desde luego nosotros estamos convencidos. Vienes ya precedido de otros éxitos editoriales, quiero decir que no es la primera aventura, y con lo cual eso, no sé si es mejor o es peor, porque cuando uno ha conseguido el éxito, luego, bueno, ¿no? Es una gran responsabilidad, ¿no? Mi vocación es la de ser un escritor. Yo cuando empecé a escribir hace ya muchísimos años, existía entonces un concurso que se llamaba la redacción de Coca-Cola. Hoy hay una generación nocilla en literatura contemporánea, como sabéis algunos. Bueno, pues nosotros somos de la generación de la Coca-Cola, ¿no? Era un sueño entonces en España convertirse en un escritor, apenas había editoriales, era muy, muy difícil, ¿no? Y cuando uno cumple al final ese sueño, pues se exige doblemente, ¿no? Primero porque yo ya soy feliz, quiero decir que realmente he cumplido mi objetivo, pero ahora no puedo defraudar a mis lectores. Quiero decir que mis novelas no pueden no gustar. Si tiramos casi 25.000 ejemplares de primera tirada y vamos a tantos lugares, esa novela tiene que gustar a mucho público. Yo creo que hoy la novela es la fiesta del lenguaje, la novela es el espectáculo del lenguaje. En este mundo cibernético y audiovisual en el que vivimos, el novelista no puede quedarse atrás en los orígenes del siglo XVII, XVIII, cuando escribió Daniel Defoe o Cervantes. Tiene que asumir el lenguaje actual y tiene que seguir contando las historias de hoy, pero como se han contado siempre. El novelista hace diálogos, hace episodios, teje y desteje intrigas y sobre todo consigue captar la atención
del espectador. Eso tan precioso de hoy en día, la atención. ¿Cuántos medios de comunicación pagarían la piedra filosofal por descubrir el secreto de esa magia, ¿no? El novelista a veces lo consigue, a veces nuestras historias son hipnóticas, un lector abre el libro y no puede dejarlo hasta el final. Ese es nuestro sueño. Yo trabajo la intriga y la intriga, capítulo a capítulo, digamos, va tratando de enganchar al lector, proponiéndole un enigma, que es lo que hago yo, proponiéndole un enigma y finalmente resolviéndolo con un desenlace. Esta mañana nos acompañan muchas personas en el auditorio José Luis Borao y nos acompañan unos cuantos alumnos de periodismo de la Universidad San Jorge a los que hemos invitado a que hagan de periodistas. Con lo cual, Marta, enseguida saludamos a algunos de los espectadores que esta mañana nos acompañan aquí, pero me gustaría por lo menos saludar a uno de esos alumnos o alumnas de periodismo que quiera plantearle una pregunta a Juan Bolea. Yo tengo que preguntarte quiénes son los hombres pájaro, ¿eh? Bueno, los hombres pájaro encarnan el mito más fascinante de toda la Polinesia, que es un territorio absolutamente fascinante en sí mismo, como en general todos los mares del sur y, por supuesto, el Pacífico, y la propia Isla de Pascua. Isla de Pascua es el lugar más solitario del planeta. Está exactamente a 17.000 kilómetros de Madrid. Es el punto más alejado en el cual se habla el castellano. Tú bajas de un avión o de un barco en Isla de Pascua y alguien te dice bienvenido. Pero te lo dice en medio del Océano Pacífico. La costa más cercana está a 3.000 kilómetros, es otra islita pequeña, se llama la isla de Pitcairn. De Chile está a casi 5.000 kilómetros, es decir, es un lugar, como os digo, perdido en el planeta, y lo llaman los propios Rapa Nui, los indígenas, el ombligo del mundo. Bien, allí se desarrolló una civilización fascinante, que es la famosa civilización de los Moais, esas cabezas gigantescas de piedra que todos tenéis en la cabeza, y que siguen encarnando un misterio, cómo se tallaban en aquel volcánico acantilado de Ranoraraku, y sobre todo cómo se transportaban esas gigantescas estatuas de cientos de toneladas, muchos kilómetros hasta la costa. ¿Por qué se ponían mirando a la tierra y no mirando al mar? ¿Por qué eran todas prácticamente iguales? ¿Eran dioses? ¿Eran hombres? Ahí hay muchas preguntas todavía por responder y en el libro me hago eco de todas esas teorías, pero a mí lo que más me fascinó de la Isla de Pascua fue el mito del hombre pájaro. Después de la guerra de los Moais, vino un vacío religioso y apareció este ritual fascinante en el cual un guerrero de cada clan anualmente, al llegar el mes de mayo, era convocado para descender el acantilado de Orongo, que son 500 metros prácticamente a pico, nadar en un brazo de mar infestado de tiburones hasta los islotes de Ranucay, coger el primer huevo de una gaviota, un gaviotín, ellos lo llaman el pájaro sagrado, el manutara, colgárselo en la frente con una especie de pañuelo y regresar nadando hasta el acantilado, volver a treparlo y entregar ese huevo mágico al rey, al Ariki. En ese momento, el guerrero que conseguía esa proeza era declarado el hombre pájaro y encerrado en una cueva con vírgenes, tatuado con plumas, para procrear nuevos hombres pájaro. Un mito verdaderamente extraordinario, un ritual, no un mito, un ritual que sigue causando estupor y muchas preguntas. Yo me inspiré en ese ritual, en esa ceremonia, para construir una novela actual, pero en la cual los hombres pájaro, casi metafóricos, tienen mucho peso, mucho poder y mucho misterio. Muy bien. Bueno, pues vamos a conocer, si te parece, algunas de las preguntas, o alguna pregunta, porque no tenemos lamentablemente demasiado tiempo esta mañana, que quieren plantear los alumnos de la San Jorge. Cuéntanos, Marta. Podéis ver, han venido un grupo de alumnos de la Universidad San Jorge, ellos son de primero de periodismo, tienen muchísimo interés por ver cómo se realiza un programa de radio en directo. Por ejemplo, Andrea, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿qué te está pareciendo el programa, en lo poquito que has podido ver hasta ahora? Pues la verdad es que es un programa muy completo, ¿no? Porque hemos podido oír que se ha hablado de todos los temas, pues hemos estado hablando de gastronomía, de lo que ha ocurrido en Japón, de las últimas noticias de hoy, y la verdad que muy bien. O sea, es un programa que también acerca un poco a los oyentes a la cultura aragonesa, ¿no? Muy bien. Y bueno, no sé si alguno de vosotros tenéis... No, vamos a utilizar el otro micrófono, por favor, que te oíamos bastante mejor. Hablabas tú de la vena literaria. Bueno, vamos a ver si hay vena literaria. La tiene Tony. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿qué? ¿Os interesa a vosotros la literatura? Sí, la literatura sí que me interesa. De hecho, me gustaría escribir algo algún día. Sí, novela negra. Novela negra. Sí, thriller y estas cosas. Y
Y bueno, pues me gustaría preguntarle que ahora con los formatos digitales, ¿cómo está el tema de la literatura? Buena pregunta, amigo, muchas gracias. Muy buena pregunta, pues sí. Juan, ¿va a cambiar la forma de leer? Bueno, en otros países ya se está resolviendo, porque es un fenómeno, como sabéis, muy actual. Y en Estados Unidos, por ejemplo, ya funciona con regularidad. Es decir, yo, por ejemplo, he vendido 4 o 5 de mis novelas a plataformas digitales norteamericanas. Ellos traducen al inglés y ellos ofrecen esos libros a través de las grandes plataformas, Google, Amazon, Novel & Barnes, etcétera, a todo el mundo. Es decir, que esos libros están disponibles en Filipinas, en Estados Unidos, por supuesto, en Canadá, etcétera, etcétera. Esto para los escritores españoles es muy interesante porque el mercado inglés siempre nos ha sido muy difícil porque es un mercado muy cerrado para nosotros, ¿no? De esta manera entramos en igualdad de oportunidades que John Grisham o que Noah Gordon o que cualquier otro gran autor americano. En cambio, en España esto está sin resolver todavía y estamos un poco a la espera. Aquí seguimos vendiendo en papel, seguimos vendiendo el libro convencional y en algunos casos, algunos compañeros míos firmando contratos pero que no acaban de responder ni a la expectativa del lector cibernético, ni a la expectativa del autor, ni a la del propio editor. Entonces, en España está por resolver este asunto todavía. Muy bien. Bueno, pues espero que quede vuestra respuesta. Tiempo tendremos de hablar de literatura. Fíjate que hablabas tú de la Polinesia. Dentro de una hora va a estar con nosotros Alberto Vázquez Figueroa, que también ha escrito muchísimo sobre la Polinesia. O sea que hoy, de Aragón a la Polinesia, fíjate, por los mares del sur, Juan Bolea, gracias por estar con nosotros. Por cierto, ¿cuándo se pone a la venta? La semana que viene. La semana que viene arrancamos fuerte, sí. Muy bien. Enhorabuena y muchas gracias por estar con nosotros. Un aplauso para Juan Bolea, las letras aragonesas que están de enhorabuena. Gracias, Juan. Me cuentan que tenemos una llamada en el 902 44 10 20, la que vamos a atender enseguida. Pues entonces creo que vamos a saludar a nuestra compañera Aroa Abad. Buenos días, Aroa. Bueno, compañeros, como ya sabéis, muchas veces protagonistas también de nuestro programa son esos locos bajitos, como dice un gran cantante de este país, y por eso también ellos quieren dar su felicitación en este día tan importante. A menudo los hijos se nos parecen y así nos dan la primera satisfacción. ¡Felicidades cada día más! Esos que se menean. En este día, compañeros, también queremos estar cerca de toda esa gente, como todos los días, con esta unidad móvil que recorre las calles de Zaragoza. Y estas son las impresiones que hemos recogido de todas esas personas que nos siguen a diario. Hola, buenos días. Muchas felicidades al programa por sus 800 programas en antena y muchas felicidades también a los compañeros que vienen a hablar con nosotros todos los días porque los temas son muy interesantes. Gracias. Pues yo más de lo mismo, que estoy muy contenta porque es muy ameno el programa y luego pues ¿qué pasa? Pues que nos ponen en nuestra voz las quejas que tenemos, lo que pensamos y la verdad que es muy cordial, una gente muy maja. Y muy contenta estoy. Felicidades. Hola, buenos días. Pues yo quería felicitar al programa pues por el contenido que hacéis, que es muy cercano a la gente y con los problemas realmente que hay en las comunidades de Zaragoza, Aragón y todos los alrededores, vamos. Gracias. Oye, nada, solamente deciros que muchas felicidades porque la verdad es que estáis trabajando muy bien en muchos programas, en muchos sitios y la verdad es que es muy ameno escucharos. Así que nada, que esperemos llegar a los 1000 dentro de poco y nada, muchas felicidades. Os quiero felicitar a los del programa Cada Día Más por ese acercamiento que tenéis al ciudadano día a día, preocupándoos por la alimentación, la carne, la fruta, el pescado, todo lo que nos rodea y todo lo que es cotidiano. Por eso nos parece. Gracias, desde luego, a todos esos amigos que han querido dejar nuestro mensaje. Son los oyentes de Aragón Radio. Señor. Que les bastan nuestros cuentos. Rosario, buenos días. Hola, buenos días. ¿Dónde estás, Rosario? Pues estoy en Monreal. ¿Está lloviendo en Monreal? No, hijo, no ha llovido casi nada en todo el tiempo. A ver, Jordi Carbó, ¿qué has hecho con Monreal? ¿Que la has dejado fuera del mapa?
A ver. No se puede complacer a todo el mundo, estamos intentándolo, pero hay que decir que esa parte quedará un poquito más al margen. Pero esta tarde casi seguro que recibiréis un poquito más de agua, ¿eh? Bueno, ahora... Vale. ¿Contenta con que llueva, Rosario? Oye, sí, es muy de agradecer. Has querido llamarnos, corazón, dinos por qué. Sí, yo quiero felicitaros por las 4.000 horas que tenéis hechas y que sean muchas 4.000. Yo soy una asidua oyente vuestra y comparto muchos ratos con vosotros. Muy bien. Hemos conversado contigo en alguna otra ocasión, ¿verdad, Rosario? Sí. Tú eres nuestra cronista en directo desde Monreal, cualquier cosa que acontece o cualquier cosa que vaya a pasar en Monreal. Cuéntanos lo que más te gusta del programa, pero también lo que menos, venga. Bueno, no sé, a mí me agrada todo. Soy, ya os digo que una asidua y desde por la mañana con Malcuello hasta con Óscar, yo me lo paso muy bien con vosotros, la verdad. Es que no sé, no diría yo cuál es el peor, no os lo puedo decir. Bueno, Rosario, gracias por querernos tanto. Un beso muy fuerte va para Monreal. Igual para vosotros. Buenos días. Que cumpláis muchísimas horas. Gracias, Dios te oiga. Rosario, Buenos desde días. Monreal. Me gustaría, amigos oyentes, que escucharan ustedes esto. Haz un milagro otra vez, como tú sabes hacerlo. Acércate y bésame, y para otra vez el tiempo. Haz un milagro otra vez. ¿Les gustan a ustedes, amigos oyentes, los boleros? ¿Les gustan los boleros? A ver, que se les oiga fuerte, que no hay micrófonos. ¿Saben ustedes quién es el rey del bolero? Sí, señor, Ramón Calabuch Moncho. Buenos días, amigo mío. Buenos días, Tony. Gracias. Buenos días a todos. Gracias. Quiero hacerle llegar a nuestros amigos oyentes, a ti primero, el agradecimiento, ya te lo he dado en persona y además lo sabes, que es desde el corazón, de haberte desplazado hasta Zaragoza anoche, de haber compartido con nosotros este ratito y de haber, cuando le llamamos fue ¿a dónde hay que ir? ¿Dónde hay que ir? Oye, Moncho, me gustaría que vinieras a cantar el programa. ¿Dónde hay que ir? Dime qué día, dime a qué hora y demás y tal. Pero además de agradecerte eso, quiero agradecerte en nombre de todos nuestros oyentes muchísimas. Nosotros estamos celebrando 4.000 horas de radio. Yo quiero agradecerte las muchísimas horas de vida que nos has dado a través de tus canciones desde hace tantos y tantos y tantos años. Y luego también otra cosa, que hayas fomentado tanto la natalidad en un país falto de hijos, porque las canciones de Moncho tienen muchas utilidades. También esa es una de las utilidades. Bueno, yo siempre he dicho que he contribuido a hacer grande este país, porque si tuviera que contar todas las veces que me han dicho esta noche he estado haciendo el amor y oyéndote cantar toda la noche, y yo digo siempre lo mismo, invitarme un día y yo os canto en directo. Yo digo otra cosa mucho más modesta. Yo, cuando alguna amiga oyente se nos acerca y me dice, oiga, que yo le escucho todas las mañanas, digo, sí, usted se va a acostar con quien quiera, pero se levanta conmigo, ¿eh? Bueno, quiero agradecerte eso que te he dicho y luego tu amistad sincera. Déjeme decirle que Moncho es muy injusto este país nuestro, porque Moncho es un artista tremendamente apreciado en toda Sudamérica. De hecho, dentro de poco te vas de gira para allí, ¿verdad? Sí. Es alguien que llena barriones, que le invitan a las televisiones, que le invitan a todos sitios, que le homenajean por todos lados. Y para nosotros, para los españoles, pues es Moncho, el de casa, ¿no? El de siempre. Que sí, que eso está muy bien. Ya está bonito. Es bonito, ¿no? A mí me gusta que me digan que soy un cantante de casa. Sí. A mí me encanta, porque no a cualquiera se lo dicen. Eso yo creo que es una signosis de cariño. Cuando te dicen, tú eres un cantante de casa, lo dicen con abiertamente, ¿no? Simpáticamente, no... Tú eres un cantante casero. Y cambia mucho. Tú eres un cantante de casa, quiere referirse a que a través de 50 años de profesión, pues han oído mis canciones y los padres se lo han pasado a los hijos y los hijos a los nietos, que es lo que me traen ahora.
Porque primero me traían a los hijos, pero ahora ya me traen a los nietos. Bueno, me decía Moncho hace algunos días cuando hablábamos y tal, me dice, hace tantos años que no canto en Zaragoza, y anoche me rectificaba y me decía, no es cierto, estuve aquí el año pasado en el auditorio y efectivamente se llenó el auditorio de Zaragoza junto a otros compañeros que también compartieron, ¿no? Con Escenario. Tamara y Rafael Bazurto, que es el de los Panchos, y un grupo que se llama Parramboleros, y estuvimos aquí en el auditorio. Yo no me acordaba de esto, porque además entonces sí que hacía como 14 o 15 o 16 años que yo no estaba en Zaragoza, no sé por qué, pero bueno, son aquellas cosas que pasan, ¿no? Pues a lo mejor para los Pilares, ¿no? A lo mejor alguien debería tomar nota, a lo mejor para los Pilares. A mí si me contratan yo me voy a la China. Bueno, voy a pedirte otro favor más, por Dime. si no había bastante. Voy a pedirte que nos cantes algo. Bueno, por la mañana veremos lo que sale, Sí, pero bueno. pero voy a pedirte que no quemes todos los cartuchos ahora. No. Porque tenemos programa hasta las 12. Que nos cantes algo y que luego te vuelvas a sentar aquí conmigo porque quiero traerte más sorpresas. Bueno, pues ya está. ¿Qué les parece, amigos oyentes, si escuchamos la voz en vivo y en directo de Moncho, el rey del bolero, esta mañana? ¿Sí? No les oigo, ¿eh? No les oigo. Muy bien, pues esta mañana en vivo y en directo, el rey del bolero, Ramón Calabuig. Moncho, ¿sabes lo que dijo de él, Jordi? ¿Sabes de lo que dijo de Moncho el rey del bolero, su antecesor, ¿no? Cuando le preguntaron, oiga, y ahora que usted se retira, bueno, cuéntanos tú, Moncho, y dice, y ahora que usted se retira, ¿quién va a tomar la corona de rey del bolero, no? Sí, entonces en un programa en directo dijo, pues ustedes lo tienen aquí y se llama Moncho, ¿no? Es de agradecer que el maestro, que yo siempre he dicho que para mí fue mi maestro, Lucho Gatica, pues después públicamente diga una cosa así, aunque yo no creo mucho en estas cosas, pero bueno. Y entonces, pues bueno, es de agradecer que él después fuimos grandes amigos y que él públicamente pues lo diga, y eso pues siempre es bonito, cuando un amigo te dice palabras de cariño como tú me dices muchísimas veces. Bueno, señores y señores, esta mañana en directo, Moncho, ¿qué nos vas a cantar? Bueno, es un secreto. La gente mayor, seguramente que cuando empiece el tema lo conocerán todos. Cuando quieran, la gente más joven a lo mejor lo descubren hoy, pero bueno, vamos a ver si os gusta. Atiéndeme, quiero decirte algo que quizás no comprendas, doloroso tal vez. Escúchame, que aunque me duela el alma, yo necesito hablarte y así lo haré. Nosotros que fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos amándonos estamos. Nosotros que del amor hicimos un sol maravilloso, romance tan divino. Nosotros que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más, no es falta de cariño, te quiero con el alma, te juro que te adoro, en nombre de este amor y por tu bien, te digo adiós. Y ahora es cuando una se arrima, es como se baila el bolero.
muy arrimadito y se notan muchas cosas bailando boleros, sobre todo las señoras. Nosotros que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más. No es falta de cariño, te quiero con el alma, te juro que te adoro, y en nombre de este amor y por tu bien te digo adiós. El mejor, sin ningún lugar a dudas. Moncho, súbete aquí con nosotros, por favor, porque no va a ser la única canción de Moncho que vamos a escuchar esta mañana. Tengo el enorme placer de contar también, uno se rodea de buenos amigos cuando llegan estas ocasiones, aquí con Corita Viamonte. Si Moncho es el rey del bolero, pues Corita Viamonte es la reina de Aragón. Bueno, no, reina de Aragón fue otra, perdón, que me corrijan los historiadores. Es la reina de su casa y de esta, que es la nuestra, Corita. Gracias. Días. Buenos días a todos, ¿qué tal? Está emocionada, Corita. Estaba emocionada ya cuando le dije que iba a venir Moncho a cantarnos boleros. Tú también has cantado muchos boleros, aunque tienes más para el cuplé y demás y tal. Bueno, yo me tiro más al cuplé porque los boleros no es por nada, pero teniendo aquí un Moncho... ¡Qué guapo estás, Moncho! Muchas gracias. Cachis la mar, qué guapo estás. Luego te canto la pulga, hombre. Dios, esto no se puede aguantar. Bueno, luego hablamos también con Corita. Jorge Trigo, cuéntanos qué están diciendo los oyentes, por favor. Pues antes hemos echado un vistazo a lo que nos decían por correo electrónico. Recordamos cada día más @aragonradio.es. Echamos un vistazo a Facebook, facebook.com/cada día más. José Fox dice: felicidades por las 4000 desde Belverde Finca y desde el Tractor. Un abrazo, amigos. Equipo Bien. Crónica de Aragón, felicidades por las 4000 horas. Seguro que vendrán muchos más. Un abrazo. Marisa Ortega, me encantáis. Hacéis que las mañanas se llenen de color y de alegría. Felicidades. Un abrazo, amigos. María Jomarín, felicidades. Mario, muchas felicidades, compañeros. César Gómez, cada día más y mejor. A por 4000 horas más. Un abrazo para todos. Francisco Burgos, muchas felicidades. Que celebréis 4 millones más. Un abrazo desde Santa Perpetua de Mogoda. Mogoda. Sí. Y Yolanda Conde dice: Tony, felicidades por tantos programas. Ya que está el rey del bolero, me gustaría preguntarle si conoce el bolero, que a mí me gusta mucho. Amor, me estás pidiendo a todas horas y no me olvido de ti. Dice: y no cambio nada, todo perfecto el programa. Os escucho desde las 7, besos. Amor. Y Yolanda misma decía mientras cantaba Moncho: qué bonito bolero está cantando. Ah, bueno. Amor, ¿cómo dices? A ver, amor, me estás pidiendo a todas horas. Amor, me estás pidiendo a todas horas. Vamos a investigarlo eso. Trigo, ¿te parece? Vamos a investigar. Vamos a por ello. Bueno, Ramón, anoche cenábamos juntos en Zaragoza. Espléndidamente. Sí. Bueno, también, es verdad. Sí. Hay que decirlo, se los gastó. Lo que no sé es quién lo va a pagar. Pues la tarjeta era robada, pero bueno. Y hablábamos de la Amazonia, ¿te acuerdas? Sí, efectivamente. No tenía nada que ver, pero bueno, surgió en la conversación. Digo porque estoy rodeado de dos extraordinarios músicos, de tres, porque él es más joven, pero también es un extraordinario músico. Arturo Hortas, muy buenos días. Hola, buenos días. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Digo esto porque Arturo tiene mucho que ver con la música que se hace en nuestra tierra, pero tiene mucho que ver con la Amazonia y con un proyecto musical o cultural, me atrevería a decir, que esta mañana hemos querido que le cuentes a nuestros oyentes, Arturo. Un proyecto de vida prácticamente, porque yo soy el típico cantautor social, comprometido, que ahora cada vez quedan menos, realmente, pero que por razones de la vida pues acabo en la Amazonía ecuatoriana, que es donde empieza ya pues la cuenta. ¿Qué es donde acaba uno? amazónica. Cuando las razones de la vida, ¿no? Pues ¿dónde acaba? Pues en la... Hombre, te podría contar cómo llegué, pero mejor resumimos, Cuéntanos, ¿no? Arturo. Hace como 4 años y medio que llegué por allá a trabajar en un proyecto educativo de cooperación
que además pues colabora muchas instituciones aragonesas. Entonces es la Universidad Campesina. En ese lugar vivo un montón de cosas y pienso en contarlas, primero a través de la música y después a través del vídeo. A través del vídeo, entonces publico un digipack, un disco vídeo que se llama En la mitad del mundo. La mitad del mundo, que hablaba antes el compañero Juan Bolea del ombligo del mundo, pues a mí me ha recordado también La mitad del mundo es un lugar que hay en Ecuador, que es por donde pasa la línea cero, la línea ecuatorial. Sí. Entonces, esto se presenta en Ecocine, un festival que tenemos en Zaragoza, que es Festival Internacional de Cine y Medio Ambiente, en finales de noviembre del 2009. Y ahora tenemos, en mayo del 2011, una nueva oportunidad, porque ha cambiado la fecha de Ecocine, una nueva oportunidad de ver otro trabajo mío, en este caso ya solo documental. Es un documental que se llama Sucumbíos, Tierra sin mal. Entonces, bueno, pues he pasado de la música al documental, aunque la música está muy presente en este nuevo trabajo, y simplemente pues he querido contar la situación en esa zona de la Amazonía, pues de una serie de nacionalidades indígenas que se han visto muy perjudicadas por la extracción excesiva y errónea, con pocos cuidados del petróleo. No tiene nada que ver el tema de Japón, porque estamos hablando de un desastre natural, son cosas radicalmente distintas, ¿no? Pero lo que sí nos enseñan estas cosas es que al final la madre naturaleza es, desde luego, la madre. Al final es la madre de todos y a la que todos debemos agradecer la vida, ¿no? Y sin embargo, vemos cómo el ser humano en la Amazonia, pero también en otros muchos lugares del planeta, ¿no?, se empecina en conseguir unos réditos económicos rápidos a costa de lo que sea, ¿no? No sé si es un problema de ansiedad o cuál es la cuestión. En este caso, en esa zona de la Amazonía, en Ecuador, es uno de los primeros países... ¿Me perdonas un momento que te interrumpa? Voy a decir una barbaridad, espero que la dirección de esta casa... en fin, me corregirá seguro, pero me la deje decir. Creo que sí que es un problema de ansiedad. Creo que es gente que si escuchara más canciones de Moncho y hiciera lo que dice Moncho que se hace con sus canciones por la noche con más frecuencia... Más el amor. Exactamente, si hicieran más el amor y fuesen más felices y su familia les acompañase y tuviesen amigos de verdad y demás, probablemente no harían todas esas barbaridades que hacemos. Bueno, es una cuestión ya muy estructural y muy profunda, ¿no? Ya. Yo me prefiero limitarme a lo que conozco y desde luego sí, estoy bastante de acuerdo contigo. En este caso, el tema que hablabas tú de la madre tierra, de la Pachamama, en Ecuador es uno de los primeros países del mundo que en su constitución, la nueva constitución del 2008, reconoce los derechos de la madre tierra. Habla del buen vivir. El buen vivir es una filosofía de vida practicada por los indígenas de Sudamérica, pues, de toda la vida. Entonces, ellos en este caso son un ejemplo en el cuidado de la naturaleza. Luego hay otras cosas que, como todo el mundo, pues todos somos humanos, lógicamente fallan, pero en el tema de la naturaleza ellos siempre la han cuidado porque es su tierra, ellos viven ahí. De hecho, ellos no tenían título de propiedad de su tierra porque consideran que son de la tierra, no la tierra es de ellos, sino que ellos son de la tierra. Entonces, y de hecho, cuando han llegado el hombre blanco, entre comillas, ellos han tenido que luchar por las tierras en las que ellos han vivido durante miles de años. Han llegado, digamos, los colonos y se han apropiado de eso. Entonces, toda esta serie de cosas son las que cuento. Y llevo pues 5 años en esta aventura, no sé cuánto tiempo durará y a lo mejor se me presenta otra historia, por eso digo que soy cantautor social, ¿no? Y entonces, Arturo, ¿se puede colaborar de alguna manera contigo, con este proyecto? ¿Se puede participar de algún modo? Bueno, ya lo están haciendo, por lo que dices, algunas instituciones aragonesas, algunas están volcadas ya, ¿no? Sí, en el tema de la educación está cubierto con este proyecto de la Universidad Campesina. El tema de los indígenas, que tal vez se quedan un poco desplazados en este asunto, bueno, yo lo que sugiero es que entréis en internet, que os metáis en la web de Ecocine, que es festivalecocine.com, creo, o .es, no recuerdo, y Ecocine, importante, la C de cine en realidad va con Z, porque estamos en Zaragoza, ya sabemos, claro, usamos mucho la Z. Allí podéis haceros amigos del festival y encontráis información pues tanto de este documental como de muchos trabajos. Este año han llegado 230 películas, el doble que el año pasado. Películas de China, de Irán, de África, de Sudamérica, de todo el mundo. Entonces, pasan muchas cosas. Arturo Hortas, la próxima vez vienes a cantarnos, por favor, ¿de acuerdo? Claro, esta mañana hemos querido conocer esa historia maravillosa. Un aplauso para Arturo, por favor. Gracias, Arturo. Suerte. Suerte.
4.000 horas de radio en directo. Esta es la radio autonómica de Aragón. Están escuchando cada día más. Nos escribe Jesús y dice: felicidades desde La Muela. Dice: como llovía tanto no he podido bajar. Estoy con vosotros de corazón a por otras 4.000. Y nos manda una cita del día. Dice: la cortesía da más brillo al que la practica que al que la recibe. Qué bonito, se la voy a repetir. La cortesía da más brillo al que la practica que al que la recibe. Son esas frases que saben ustedes que nos gusta recordar y esas palabras que no queremos que se pierdan. Quedan 2 minutos para las noticias de las 11. Marta, vamos a conocer a los amigos que han venido a acompañarnos esta mañana, por favor, porque luego nos queda una intensa hora, la última de esta mañana. Bueno, ha venido diferentes personas, por ejemplo, Lucy viene de la Asociación Mancala. Hola Lucy, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, buenos días. Bueno, y ella, Tony, me decía que estaba emocionada con la actuación de Moncho, ¿verdad? Sí, me ha gustado mucho porque yo creo que, no sé, el bolero cuando lo oímos parece que nos corre así un gusanillo, pues a mí me ha gustado. ¿Qué recuerdos te traen a ti, Lucy? Uy, de cuando era niña empezaba con los bigoteos, los novietes, los guateques. Las primeras arrimadas. Sí. Entonces habrá que pedirle que nos cante otra luego, ¿no? ¿Qué te parece? Habrá que pedirle. Sí. Quiero saludar a Yolanda, que está en el teléfono. Buenos días, Yolanda. Hola, buenos días. ¿Desde dónde nos llamas, Yolanda? Desde aquí, desde la Academia General Militar. Desde Zaragoza, ¿eh? Desde Zaragoza, muy sí. Muy bien, Yolanda. ¿Qué querías decirnos? Queda muy poquito tiempo. El bolero. El bolero. El bolero, el bolero que nos has apuntado antes en Facebook. Exactamente. Ah, muy bien. ¿Y cuál es ese bolero? A ver, tararéanos un poco. Seguro que Moncho y Corita lo conocen, segurísimo. A ver. Amor, me estás pidiendo a todas horas, amor que no me puedes confesar, amor al sonreír, amor al discutir, reñir también es una forma de decir amor. Lo afirman tus ojeras como 2 hogueras al atardecer. Lo dice tu mirada tan apasionada si te vengo a ver. Muy bien. Lo grita como loca. Muy bien, Yolanda. Muy bien. Este aplauso cariñoso. Creo que no tenemos ni idea de la canción, pero yo lo que voy a decirte es que si al próximo programa te vengas a cantarnos aquí en directo. Me gustan mucho los boleros, muchísimo. Cuánto talento hay en este programa. Hombre, ya canta uno de Agustín Lara, precioso. Ah, muy bien. Precioso en nosotros. Muy bien. Pues es una canción de Giovanna y los Payadores. Ah, Giovanna y los Payadores, claro, sí, cómo no. Giovanna y los Payadores. Sí, claro que sí. Yolanda. Dime. Yolanda y los Payaderos, otro día le pondremos a tu grupo, ¿te parece? Oye, ¿cómo sois? ¿Cómo sois? ¿Cómo me tratáis, Te mando un saludo cariñoso y muchas gracias. Buenos días. Bueno, y un beso para el rey del bolero. Un beso igual para ti, cariño. Venga, buenos días, adiós. Vamos a ponernos al día, vamos a refrescarnos, vamos a ver qué está pasando en Japón, qué está pasando en Aragón, qué está pasando en España, qué está pasando en el mundo, y en unos minutos tan solo volvemos, así que por favor, no se muevan. Gracias por estar al otro lado de la radio. Esto es Aragón Radio. Ay, qué dolor. Unos vecinos me contaron la verdad, que la tristeza y mi abandono la enfermó, y con mi nombre entre sus labios se regresado aquel cuartito de los dos, aún escucho el eco de su voz. Estás escuchando Aragón Radio. La Radio Autonómica de Aragón. Cada día más. Son las 11 de la mañana. Aragón Radio. Servicios informativos.
Buenos días. La Unión Europea celebra hoy una reunión a la que están invitados los ministros europeos de energía para revisar la seguridad en las centrales nucleares comunitarias después de que se disparase el nivel de alerta en Japón por riesgo de catástrofe nuclear tras el terremoto. Mientras, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, ha asegurado que la decisión del gobierno japonés de evacuar a la población residente en un radio de 20 kilómetros alrededor de la central de Fukushima está en la línea de las recomendaciones de los expertos. En todo caso, la OMS ha advertido de que la relación entre radiación y salud depende de la exposición y esa, a su vez, la exposición depende de la cantidad de radiación liberada por el propio radiactor. Además, la Embajada Española en Japón confirma que no hay ningún ciudadano de nuestro país en el perímetro de 30 kilómetros establecido tras las explosiones en ese reactor. Según la oficina diplomática que dirige el zaragozano Miguel Ángel Navarro, todos los españoles están bien y no se ve ninguna escena de pánico en las calles de la capital. En Tokio, según la embajada española en esa ciudad, las sensaciones de tranquilidad ante la situación. Lo que ha explosionado son, eso sí, las reacciones de solidaridad también con el país nipón. Según ha declarado Aragón Radio, el consejero de Información, Eduardo Aguirre, todos los españoles están bien y así nos lo ha trasladado. Aquí en Tokio hay tranquilidad, la gente está expectante y bueno, y se dice que pues medidas de prevención de cara al futuro, si la situación empeora, pues sí, que cierren las ventanas, que no salgan, pero vamos, aquí no hay esa sensación de pánico ninguna. Y en cuanto a los españoles, de luego todos están bien. También en el exterior, las fuerzas leales al líder libio Muammar Gaddafi, los rebeldes que aspiran a expulsarle del poder, están luchando este martes por el control de la ciudad de Brega, al este del país, que no está controlada por ninguno de los dos bandos. Pero no es el único objetivo, porque también las fuerzas de Gaddafi han lanzado durante las últimas horas 4 ataques aéreos contra la ciudad de Agdabilla. Es una ciudad estratégica en la ofensiva gubernamental contra esa lucha que mantiene contra los rebeldes en ese país, en Libia. Aragón Radio. Servicios informativos. El precio de la vivienda descendió en Aragón el pasado año un 4,3% respecto a 2009. Son los datos que ha ofrecido hoy el Instituto Nacional de Estadística. El precio de la vivienda caía en la comunidad aragonesa y también lo hacía en el resto del país. Pero a esta hora estamos pendientes también de otros datos, los que ofrece el director general de Salud Pública, Francisco Javier Falo. Comparece en las Cortes donde informa de la estrategia de prevención y actuación ante conductas adictivas incluidas en el segundo plan de drogodependencias. Todo ello cuando hemos sabido que el Centro de Solidaridad Zaragoza, Proyecto Hombre, atendió a 1.600 peticiones de ayuda por parte de personas que querían solucionar sus problemas con la droga. Jesús Sanz es su director. Que estamos percibiendo un aumento importante en el nivel asistencial con personas con adicción al alcohol, con una enfermedad crónica como es el alcoholismo, que están demandando cada vez, yo creo que más ayuda, y es un colectivo muy importante a atender. De la misma manera, hay una cierta estabilización en cuanto a los consumidores de un psicoestimulante como es la cocaína. Yo creo que ha habido un descenso en los últimos años en cuanto a lo que es el porcentaje de consumidores a nivel porcentual, y eso quizá pues se nota también una cierta estabilización. Y esta mañana los médicos de atención primaria han presentado sus reivindicaciones. Lo han hecho hace tan solo unos minutos y recogiéndolas se encuentra Jacobo Lizalde. Buenos días, Jacobo. Parece que tenemos problemas con esa conexión. Como decíamos, es la reivindicación, parte de las reivindicaciones que esta mañana han presentado los médicos de atención primaria en la comunidad aragonesa. Ya lo saben, con esa última hora desde Japón, en la que se advierte por parte de la Embajada Española en que ningún ciudadano de nuestro país en el perímetro de los 30 kilómetros establecido tras las explosiones en el reactor podría encontrarse en peligro ante las últimas noticias que llegan y que también advierten que la Unión Europea celebra a esta hora una reunión a la que están invitados los ministros europeos de energía para revisar la seguridad de las centrales nucleares, pero además también para analizar cuál es la situación en el país nipón. Así nos marchamos. Más información a las 12 en punto del mediodía en esta sintonía en la de Aragón Radio. Si lo prefieren, todas las noticias también pueden consultarlas en aragonradio2.com. Servicios informativos de Aragón Radio. Te lo contamos al instante. Para mí, Zaragoza es sorprendente. Para mí, Zaragoza es futuro. Para mí, Zaragoza es sostenible. Por mí, Zaragoza es meeting. ¿Y para ti?
¿Cómo es Zaragoza? Cuéntanoslo a través de las redes sociales y en paramizaragoza.es. Zaragoza, un reto, una ciudad. Yo antes era una lata y ahora soy parte de una bici. ¡Yupi! Yo antes era un brick y ahora soy parte de un libro. ¡Bien! Yo antes era un envase de plástico y ahora soy un forro polar. ¡Mola! Recuerda, al contenedor amarillo ni ropa, ni vidrio, ni cartón. Solo envases de plástico, latas y bricks. Reciclemos. Ecoembes y Ayuntamiento de Zaragoza. Víctor Manuel, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal estás? Manuel Gómez Pereira, buenos días. Buenos días. Espido Freire, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estáis? Buenos días. Vamos a saludar a Álvaro de Luna. Buenos días, Álvaro. Buenos días, ¿cómo estáis? Fran Perea, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Jorge Ruelas, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Miguel López Alegría, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Tony. Cada día más. Y todos los días, pues eso, con Aragón, hacéis compañía. De 7 a 12 de la mañana, con Tony Ruiz. Cada día más. De la mañana y 9 minutos. Silencio, por favor. Está el auditorio José Luis Borao lleno hasta la bandera, como se dice en términos futbolísticos. Se ha subido una señora aquí con nosotros que quiero yo preguntarle cómo se llama usted, señora. Antonina. 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 ¿De dónde es usted, Antonina? Yo soy catalana, pero mi sangre es aragonesa. Ajá. ¿Y dónde vive usted, Antonina? Aquí en Zaragoza. En Zaragoza. ¿Y por qué ha venido a ver la radio esta mañana? Pues por un compañero que anoche me llamó y me dijo, ¿quieres venirte? Y yo me gusta todo. La radio, la televisión, las jotas me encantan, que es lo mío. Aunque ahora lo que me llena y me siento muy bien es con la poesía. ¿Usted escribe poesía? Me gusta. ¿Y nos va a recitar alguna de las suyas? La última que hice, la última. ¿Cómo se llama? Se llama Me gusta cantar la jota. Me gusta cantar la jota con Antonina, por favor. Regálenos su poesía. Para todos ustedes. Me gusta cantar la jota por estrechas callejuelas, recortadas y jumbrosas como serpientes de piedra. Jota es canto noble, canto fuerte. La guerra, bayonetas. Paz, ramo de rosas. Canta la reina. Teruel, Huesca y Zaragoza la cunaron en su historia y yo la llevo grabada en mi alma. Oye, la jota nace del vino, del sudor de los labriegos, del silbido de pastores, de los fríos Pirineos, del acero de un cuchillo, de las corrientes del Ebro, de puras ya socarradas del cañón de bronce viejo, de los pechos de una madre y del soldado que muriendo revienta en un viva España, viva Aragón, que es mi reino.
Otra es canto noble, canto fuerte. La guerra, bayonetas. Paz, ramo de rosas. Y en la garganta, la reina. Pero él, Huesca y Zaragoza, la cunaron en su historia. Y yo la llevo grabada en mi alma, en mi memoria. Me gusta cantar la jota. Gracias. Y a nosotros nos gusta, Antonina, haberla recibido aquí esta mañana. Gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer. Muchas gracias. Siéntese, por favor, y quédese con nosotros. Es una mañana de boleros, es una mañana de cuplés. Pero nos falta un poco de caña aquí, ¿no, Corita? ¿Tú, no? Yo pienso que sí. ¿Sí? Sí, y mejor cañero que el que tengo yo a mi izquierda, como tú comprenderás. Perdona, he dicho cañero, ¿eh? Vale. Es un poco Tom Jones, pero en joven. O sea, es como el Tom Jones de hace 30 años o 40 años. Salvatore Stars, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, cuéntale a nuestros oyentes quién es Salvatore Stars, porque Bueno, tú eres pues, Salvador, pero Salvatore Stars, ¿quién es? Pues bueno, Salvatore Stars es un cantante aragonés que siempre que sube al escenario pues intenta dejar lo mejor que tengo dentro, que es la voz, la música y todo mi cariño, del cual espero que disfrutéis dentro de un momento. Muy bien. Oye, cuéntanos, ¿qué nos vas a cantar? ¿Qué necesitas? ¿Cómo lo hacemos? Cuéntame. Pues bueno, voy a cantar temas, en este caso siempre suelo hacer muchas versiones de Tom Jones, de Elvis Presley, de gente, pues números unos del mundo, cantantes impresionantes, pero esta vez voy a cantar temas propios, temas míos, de mi último disco, Atrapado en los 70. Atrapado en los 70, muy bien. Ahí mismo, por ejemplo. Sí, perfecto. Muy bien, pues venga, vamos a escuchar en directo a Salvatore Stars, Atrapado en los 70, mientras les leo un mensaje que nos ha hecho llegar Manuel desde Isuara, desde el Club de Montaña Isuara. Dice: aloja, compañeros, aunque no estemos ahí con vosotros, somos muchos los que os acompañamos cada día más. Dice, bueno, muchas gracias. Dice, una citica. Nunca creí que pudiéramos transformar el mundo, pero creo que todos los días se pueden transformar las cosas. Es una cita de François Giraud que nos manda este buen amigo. Dice, a gozar de la vida y de la montaña. Pues muchísimas gracias a la gente de Isuara, del Club de Montaña Isuara. Salvatore, quando voglio. Muchas gracias. Per favore. Maestro. Avanti. Avanti la Esta mano. canción se titula Deja de jugar. Bueno, es un poco ritmo música disco, que aunque no os podéis levantar, podéis mover un poquito las caderas en el sillón, ¿eh? Cada día más. Vienes o te vas, deja de jugar, es tarde para mí. Eres tan vital, alegre y sensual, ardiente en el amor. Oh, seguiré tus pasos donde quieras tú, pero por favor, deja de jugar. Voy hacia ti, voy junto a ti, que es para siempre. Voy hacia ti, voy junto a ti, que es para siempre. Después de trabajar, te busco y ya no estás. Dime qué has hecho hoy. Una explicación, dame una razón. No rías sin parar. Tus caprichos son las reglas de mi amor, pero por favor, deja de jugar. Voy hacia ti, voy junto a ti, si es para siempre. Voy hacia ti, voy junto a ti, si es para siempre. Conviertes en deseo tu alrededor, me robas siempre el sueño, anulas la razón. Sigo solo el rumbo que dicta la pasión, pero no tomas en serio, siempre dices oh, no me hables de amor. Voy hacia ti,
junto a ti. Si es para siempre, deja de jugar conmigo, por favor. Voy junto a ti. Tus caprichos son las rejas de mi amor. Voy junto a ti si es para siempre. Siempre, siempre, siempre. Voy junto a ti si es para siempre. Voy hacia ti, voy junto a ti si es para siempre. Voy hacia ti, voy junto a ti si es para siempre. Salvatore Stars. Muchísimas gracias, Muy muchísimas bien, gracias. muy bien. ¡Viva Aragón! ¡Viva Aragón! ¡Viva nuestra tierra y viva la Virgen del Pilar! A que no habían... Salvatore, si tienes... Sí. Oye, gracias de verdad. De Gracias todo a corazón. vosotros. A ver si el tiempo nos permite escucharte otra canción, de verdad. Lo que pasa es que tenemos muchas cosas esta mañana, pero gracias. Un fuerte aplauso para gracias. Salvatore Stars, por favor. Encantado. Gracias. Un placer. A ver si está... A ver si está Jorge Trigo por ahí. Por favor, Jorge, vente para aquí porque hay un montón de mensajes de los amigos del programa a través del Facebook y a través de el correo electrónico. Y, en fin, vamos a ver si le podemos dar salida a todos esos amigos que nos mandan sus felicitaciones. Bueno, está entrando alguien muy especial ahora mismo en el auditorio de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. No, oye, Adriana. Hola, María. Hola. Hola, María. Un beso, luego te saludamos. Luego te saludamos. Cuéntanos qué dicen en el Facebook del programa, por favor, Jorge, porque son un montón de mensajes de diferentes amigos de todos lados. Lo agradecemos muchísimo, amigos, que ustedes están escuchándonos esta mañana, ¿no? Bueno, pues por ejemplo, Yolanda nos dice qué pena no poder estar ahí con vosotros. Bueno. O José Manuel Gascón, aloha compañeros, aunque no estemos ahí con vosotros, somos muchos de nosotros los que os acompañamos cada día más. Exactamente. Muchas felicidades por esta montaña de horas y que siga creciendo. Espera, que es un poquito más largo. Ah, bueno, ya han contado la cita. Sí. Saludos desde el Club de Montaña de Isuare. Tengo por aquí también, si te parece, algún correo electrónico más. Muy bien. Tengo por aquí escritos. Pues ¿Leemos unos cuantos? Vamos muy rápidamente porque tenemos muchas cosas. Bueno, pues tú me cortas cuando quieras. Felicidades, es un día muy especial. Me hubiera gustado compartirlo con todos vosotros, pero por trabajo me ha sido imposible. Somos un grupo de amigos que os escuchamos todas las mañanas desde nuestra oficina. Gracias por hacer que la mañana sea más amena. Sois de lo mejor de la radio, no solo en Aragón, sino en España. Felicidades. Me encanta vuestro programa, no cambiaría nada de él. Enhorabuena por estas 4.000 horas, a por otras 4.000. Con programas como el vuestro es más fácil levantarse cada mañana. Felicidades por vuestro trabajo, el programa me gusta cada día más. Hoy es un día especial para vosotros y para nosotros los oyentes. Es un premio al trabajo bien hecho. Enhorabuena. Muchas gracias. 11:20 de la mañana. Corita Viamonte, si voy a abusar de ti. A mí, ya estoy aquí. Pues Voy a abusar. retiro, Sí, que no interrumpo. Estoy más lejos de ti, yo no puedo estar lejos de ti. Contigo en medio, Jorge, no puedo abusar de Corita. Ay, Dios mío. Ya estamos juntos. Corita viene todas las mañanas, todos los miércoles por la mañana, sí, a una cosa muy divertida que hacemos aquí que se llama el Senado Aragonés. ¿Les suena a ustedes lo del Senado Aragonés? Les suena, ¿verdad? Y bueno, ella viene y habla de lo que le echen. De lo que sea. ¿Cómo está lo de Águila Roja? Lo de Águila Roja, pues va bien. Como España. No, Águila Roja va mejor. Sí, el abogado ya se ha puesto en contacto, ya parece que va a haber diálogo y hasta ahí puedo leer. Bueno, pues hasta ahí puede leer. Les cuento, la serie Águila Roja que vemos en Televisión Española tiene muchas similitudes, muchas coincidencias, curiosamente, con un cuento escrito por Corita Viamonte que se llama Águila Roja, registrado en las GAE, ¿en qué año? 1963.
Que era cuando tú Es que yo era una niña. Que era cuando tenías 2 años. Ya escribía esos cuentos maravillosos. Como ¿no? Mozart también hizo su primer concierto con 2 años, caray. ¿Me vas a cantar? Ay, fíjate, estoy helada. Lo que quieras, mi amor. Pues lo que tú quieras. Señoras y señores, esta mañana con nosotros, Corita Viamonte, por favor. Mañana de música en directo, mañana de radio en directo, mañana de sensaciones y de vibraciones. Ese mismo, compañeros, ese mismo, Corita, ese mismo micrófono. Espera un momentito que te escuchamos enseguida. Se ve que esto es en directo, ¿eh? Exactamente. Así. Yo quería decir que me va a acompañar mi director musical, el maestro Sergio Marqueta. Que como verán las señoras, es muy guapo y muy joven. Para que veas, ¿no? Y yo, como ya saben ustedes que yo soy muy cupletera, pero como ustedes mis cuplés ya se lo saben, y aquí el amigo Salvatore ha puesto marcha, 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 pues yo quiero cantarles un trocito del cuplé que para mí es tan importante. Ya saben ustedes que mi cuplé importante es La Violetera. Quiero dedicarla, hoy en este momento estoy nerviosa, sí, con todo mi cariño a la persona que me ha dado la oportunidad todos los miércoles de estar en antena, en la radio, de sentirme muy cerca de todas las personas, aunque estamos lejos, pero estamos cerca con las ondas, de tener un Senado aragonés que son maravillosos todas las personas están ahí, y las bromas que hacemos, pero yo quiero agradecérselo con todo mi cariño a mi buen amigo Tony Ruiz. Y como ya le he prometido a Moncho cantarle La Pulga, no va a ser La Pulga, va a ser ese trocito de La Violetera, tanto para ti, Moncho, como para María, nuestra abuelita entrañable del Cuéntame. Llévelo usted, señorito, que no vale más que un real. Cómprame usted este ramito. Llévelo usted, señorito, pa' lucirlo en él. Gracias, Corita. Gracias. Gracias. Por favor. Y como es normal, si mi cuplé favorito es La Violetera, mi canción favorita es una canción la cual pues todo el mundo me pide. Como final de mi espectáculo siempre canto una canción de Frank Sinatra. Y esa es My Way. Con todo mi cariño para todos ustedes, a mi manera. El fin muy cerca está, lo afrontaré serenamente. Ya ves, yo he sido así, te lo diré sinceramente. Viví la inmensidad sin conocer jamás frontera, si bien todo eso fue a mi manera. Tal vez lloré, tal vez reí,
que fingir, puedo seguir hasta el final, a mi Amigos, 4.000 espacios, 4.000 programas, felicidades y gracias. Muchas gracias. Dorita Viamonte. Te quiero, amiga. Y yo también te quiero, Te Tony. quiero. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, amigos oyentes, estamos celebrando 4.000 horas de radio. Si les digo la verdad, cuando acabemos el programa de hoy van a ser 4.010. O sea, las horas van corriendo y van veloces, ¿no? En 4.000 horas de radio han pasado cosas como las que acabamos de ver, esta música en directo, entrevistas en profundidad, pero lo que sí hacemos todas las mañanas, irremediablemente, a las 7 en punto de la mañana, es contarles lo que ha pasado en Aragón, lo que ha pasado en España y lo que ha pasado en el mundo. Y aunque seamos pocos los que nos enfrentamos al micrófono a esa hora, con más o menos sueño, con más o menos alegría, con más o menos ganas, son muchos los compañeros de esta casa de Aragón Radio que trabajan durante toda la noche, durante todo el día anterior y desde primera hora de la mañana. Cuando digo primera hora de la mañana, digo desde las 4:30 de la mañana, no digo desde las 7, digo desde las 4:30, para acercarles las noticias de verdad, Y esta mañana quería, por favor, que le diésemos un fuerte aplauso a una parte del equipo de informativos, que es el que trabaja en esas primeras horas, pero que trabajan también con lo que nos han ofertado, con lo que nos han ofrecido el resto de compañeros, que son la editora del tramo informativo de Cada Día Más, que es Beatriz Delgado. Buenos días, Beatriz. Un aplauso, por favor, para Beatriz. Rafa Navarro. Muy buenos días, Rafa. Buenos días. Gracias. Y Eva Castillero, muy buenos días, Eva. Hola, buenos días. Gracias. Y gracias a Miguel Ángel Fernández, el jefe de informativos, en fin, a todos los compañeros de la redacción de informativos de Aragón Radio que trabajan duro, créanme, de lunes a domingo, el día de Año Nuevo, el día de Navidad, la Nochebuena. En fin, un aplauso para todos los compañeros de los servicios informativos de Aragón Radio, por favor. Marta, Miguel Ángel, súbete aquí, hombre, por Dios, que súbete, con él compartimos la tertulia, compartimos muchas de las entrevistas de perfil más informativo. Miguel Ángel Fernández, jefe de informativos de Aragón Radio, gracias. Muchas gracias. Bueno, a ver, Michel, ¿cómo se hace esto? Cuéntanos. ¿Y cómo se hace esto? Pues con un equipo humano pues tremendo, con una calidad más que contrastada y sobre todo con el apoyo y la ayuda de todos los oyentes, que son ustedes los que, bueno, pues todos los días nos dicen qué quieren escuchar, qué quieren que les contemos. Queremos tener en cuenta siempre sus opiniones. Y en eso estamos, trabajando muchas horas, con mucho ahínco, e insisto, con un equipo humano y profesional. Aquí vienen unos cuantos, arriba hay muchos más que están trabajando para las siguientes ediciones informativos, para los boletines. Sinceramente, queremos agradecerles su apoyo, su estima, sus mensajes de cariño y desde luego queremos pedirles que sigan con nosotros, que se sigan informando a través de esta casa. Muy bien, gracias, Michel. Un aplauso, muchas gracias. Bueno, Beatriz, nosotros decimos en la edición Beatriz Delgado. Y yo sé que muchos oyentes dirán, ¿eso de la edición qué será? ¿Eso qué es de la edición? ¿Eso qué es? ¿Qué es eso de la edición? Bueno, pues la edición precisamente es pensar qué le interesa a la gente cuando se levanta por la mañana. Es decir, cuando ustedes bueno, pues oyen el despertador, se levantan, quieren noticias. Normalmente suele ser las temperaturas y el tiempo que hace fuera. Días como hoy, en el que está lloviendo además, es importantísimo el estado de las carreteras, saber en qué carreteras hay problemas, cuáles no, cuáles muestran más dificultades. Son, yo creo que las tres claves de la mañana. Y a partir de ahí, bueno, pues resumir para los oyentes las noticias más destacadas, no solamente de la comunidad aragonesa, porque bueno, pues nos despertamos muchas mañanas con noticias tan trágicas como, por ejemplo, ese terremoto, después tsunami en Japón y todas las consecuencias que están teniendo en días como el de hoy, tan importantísimas con esa alerta nuclear. Bueno, pues precisamente es eso, pensar qué es lo que le interesa a la gente, cuáles son las noticias que nosotros queremos conocer y, junto con el resto de los compañeros, darles forma
y presentarlas de la manera más atractiva posible a esa hora de la mañana en la que todos tenemos mucho sueño. Todos mucho sueño y a veces diciendo, pero ¿qué ha pasado, Dios mío? ¿Para qué hemos venido a trabajar? Fíjate la que se ha organizado, ¿no? Esta mañana. Gracias, Beatriz, muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, Marta, estamos con algunos alumnos, Sí. algunos insensatos que han escogido ser periodistas en el futuro. Todavía estáis a tiempo de cambiar de profesión. Que me gustaría que le preguntaran algo a Rafa y a Eva, nuestros compañeros redactores de los Ellos informativos. tienen mucha curiosidad por esta profesión, ellos día a día, bueno, pues estudian la teoría, ¿no? Y aquí pueden ver la práctica, ¿no? Cómo es en realidad el periodismo, y creo que le queréis plantear alguna pregunta en torno a cómo se elabora una noticia, cómo trabajan ellos en el día a día, ¿verdad? Buenos días. Me gustaría preguntaros cómo se vive el día a día en una redacción de periódico cuando os llega, por ejemplo... De radio. Nosotros de periódico no... De radio. De radio, cuando os llega, por ejemplo, datos escasos sobre una noticia y, por ejemplo, os dicen que tenéis que hablar sobre ello y... Depende de si la noticia está en Aragón o fuera de Aragón, porque estos días, desgraciadamente, como decía Bea, evidentemente la noticia está desgraciadamente en Japón, pero por ejemplo si ocurre en Aragón, bueno, pues acudimos a las fuentes informativas. Normalmente si por ejemplo es un suceso, pues inmediatamente llamamos a la policía local, Policía Nacional si procede, bomberos. Bueno, hay que contrastar un poco los datos, ¿no? Porque muchas veces son los propios oyentes los que nos alertan y nos dicen, estoy en un atasco en la A2 porque he visto que ha habido un accidente, vemos humo, camiones. Bueno, pues inmediatamente acudes a la fuente fiable de información, que en este caso sería tráfico. Bueno, y también, Tony, por ejemplo, estudiantes Erasmus, ¿no? Que vienen aquí a Zaragoza a estudiar periodismo, a continuar sus estudios. Yo pensaba que eran Bar Martiatu. Hola, ¿qué tal? No sé. Buenos días, ¿cómo te llamas? Hola, me llamo Soria. Soria, ¿verdad? Soria. Hola, Soria. Bueno, ¿qué te parece todo esto, el programa que has podido estar viendo durante este día? Es muy impresionante todo eso, toda la sincronización de los técnicos con los locutores y los invitados. Todo eso. ¿Os imaginabais el trabajo que lleva detrás? Sí, y es muy impresionante. Bueno, y vosotros el día de mañana, ¿por qué os decantáis? ¿Por un género más informativo, más entretenimiento, como este magazine? ¿Qué preferís? A mí me gustaría tener mi hora y media en la tele de libertad. Ya. Fantástica. La tendrás. ¿Cómo te llamas, amiga? Vanessa. ¿Y tú qué harías en esa hora y media de libertad en la tele? A ver. Criticar. ¿Criticar a quién? Pues cosas de, no sé, muchas cosas que están sucediendo en plan con la justicia y los programas de hoy en día del corazón y todo eso. A rajar ahí, ¿no? Muy bien, amiga. El Muy ojo bien. crítico es importante, Tony, hay Muy que bien. tenerlo, ¿eh? Desde luego. Bueno, y a Eva, ¿qué le preguntamos? A ver, ¿cómo te llamas tú, amiga? ¿Sí? ¿Qué duda Irene. tienes? Sí. Pues como se vive en las mañanas, tenéis mucho estrés buscando las noticias, estáis relajados. Bueno, es un ritmo frenético. Nos levantamos muy temprano, o sea, a las 4. Y a las 5 estamos aquí. Y entonces, tener en cuenta que a las 6 ya empezamos con los primeros boletines, con el despertador, que se llama aquí. Y ya después a las 7... Sí, lo estamos oyendo, pero es cierto. Viendo el Estamos cuco, aquí sí. muy despejados después porque tenemos mucho trabajo que hacer, noticias que contrastar. Mira, en agencias, todo lo que nos han dejado también todos los compañeros por la noche, noticias de aquí de Aragón, nacional, internacional, o sea, un ritmo pues, de bastante estrés. ¿Para qué te vamos a engañar? Mucho estrés, así que ya sabes lo que te espera, ¿eh? Muy bien. No, a la otra chica que no recuerdo tu nombre, perdona. A Vanessa no, porque ella va a tener su hora y media de libertad en la en hora y tele. media da tiempo. ¿A qué hora te va bien? Desplayarse bastante. Para las 4, 4 y media de la tarde, ¿no? Sí. Porque madrugar tanto... Fantástica. Un aplauso, por favor, a los alumnos de la San Jorge, a los próximos periodistas de esta tierra que es Aragón. Y un aplauso a los compañeros de los servicios informativos. Gracias por vuestro trabajo. Muchas gracias, de verdad. Y gracias por estar esta mañana con nosotros. Buenos días. Y los deportes, amigos, los deportes. ¿Quién nos trae los deportes todas las mañanas? Víctor Lorente. Un aplauso para Víctor, por favor. Ahí está. A Víctor Lorente les voy a contar un secreto. En la radio hay que abreviar. Cuando nos comunicamos con Carlos Oyarzábal, que es quien está arriba, que luego, Gracias. Luego igual le ven.
hay que abreviar porque tenemos muy pocos segundos para decir que venga fulano o que cuente sutano no sé qué, o que entre noticia y noticia tenemos muy pocos segundos. Entonces yo les voy a confesar que en lugar de decir que venga Víctor Lorente a contar los deportes, yo digo que venga Tarzán. A ver si saben ustedes por qué. Porque no me oigo y tengo que hablar alto. Exactamente. Porque si no la gente no me escucha. Porque habla muy alto y porque el tío parece Tarzán. No me digan ustedes que no parece Johnny Pero Weissmuller. he venido sin afeitar, igual eso ayuda un poco. Pero bueno, es la ventaja que tiene la radio, que no nos ven la cara y Muy bien. es un poco más informal, por así decirlo. Víctor, ¿qué destacarías tú de tu trabajo de cada día? Más que llevas poco tiempo en el programa porque te has incorporado muy recientemente sustituyendo a otro compañero, Jorge Trigo. Lo que cuesta levantarse por la mañana, sí. Y eso que yo entro a las 7, no a las 4 como los compañeros de informativos, pero la verdad que hay que tener mucha dedicación y sobre todo las ganas, ¿no?, de contar cada día lo que va a suceder, porque por la mañana es sobre todo previsión de lo que va a haber en ese día, de lo que se va a poder disfrutar, sobre todo en el plano deportivo, y querer esto que haces, porque si no, a ver quién se levanta a las 7 para venir aquí. Esto si no lo quieres no hay manera. A contar todo esto. Tarzán, que gracias, amigo. A vosotros y enhorabuena por a esos ti 800 programas. Y a toda la redacción de Deportes de Aragón Radio, que son unos chavales extraordinarios. Bueno, luego vamos a tener con nosotros a una de las mejores actrices, sin ningún género de dudas, de nuestro país. Pero vamos a hacer el ridículo antes, porque después me sabría muy mal. Porque hoy los compañeros de Cada Día Más van a hacer de actrices y de actores. ¿Ustedes se acuerdan de las radionovelas? ¿Se acuerdan de las radionovelas? Pues nuestros compañeros del fin de semana, Óscar Vegas, Chusi Coca, Fran Navarro, en fin, todos los compañeros que trabajan en el programa del fin de semana, hacen una cosa divertidísima que se llama La Leyenda. Y cada semana nos traen una leyenda que recorre la historia de Aragón. Pues bien, esta mañana, con guión de Luis Zueco, de la Asociación de los Amigos de los Castillos de Aragón, y colaborador del programa de Sábado es Domingos Aragón, y con, digamos, la supervisión de este guión por parte de Óscar Vegas, que es el presentador de ese extraordinario programa. Gracias, Óscar, por estar con nosotros. Presentamos la... ¿Qué presentamos, Óscar? Pues lo que nos cuenta semana a semana el caballero Luis Zueco. Lo tenemos por ahí sentado, no sé si lo has visto, Tony, que levanta Luis, la mano. Sí, lo he visto. Sí, ¿Qué tal, Luis? Gracias, bienvenido. Bueno, tengo que decir que el caballero Hurtado finalmente va a ser Jordi Carbó, porque como con esa barba le pega más. Sí, yo creo que sí. Además, hay otro elemento que queremos incorporar a la leyenda de esta semana, que es la voz de un jotero, de Manuel Pola, que le tenemos ahí sentado. Por favor, Manuel, bienvenido, adelante. Manuel. Un fuerte aplauso. Muy bien. Porque esta leyenda acaba con sorpresa. Muy bien. Esta leyenda acaba Muy bien, acaba con sorpresa. Oye, Javier Pérez, ¿dónde está tu micrófono, Javier? Buenos días, que no... Hola. Bueno, buenos días, ya te hemos saludado a las 7. Buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días, bien. Bienvenido. Marta Ferrer ya la conocen ustedes. Y María Jesús Coca Villalba, que si les digo eso no les suena de nada, pero si les digo Chusi Coca sí saben ustedes quién es. Muy bien. Buenos días. Señoras y señores, la leyenda de la baronía de Escriche. Cuando queráis, compañeros. Hace muchos, muchos años, en una zona boscosa de Teruel, existía una pequeña población llamada Escriche. Allí, los ganaderos y leñadores vivían felizmente en un paisaje de ensueño. Pero un día, un ruido estremecedor brotó de lo más profundo del bosque. Un leñador y una pastora que estaban junto al arroyo lo oyeron y, asustados, dejaron sus trabajos y se acercaron al camino que llevaba hasta el bosque. ¿Qué animal puede hacer un ruido tan terrible? Eso no ha podido ser un animal. Entonces, ¿tú lo has oído igual que yo? Padre, ¿qué ha sido eso? Hija, vuelve a casa. Pero padre, ¿qué ha sido eso? No lo sé, pero pronto lo averiguaremos. Vuelve a casa, te digo, y di en el pueblo que hemos entrado en el bosque. El leñador y el pastor fueron en busca del origen de aquel terrible ruido, mientras la niña les siguió en secreto hasta un claro en el bosque. ¡Dios mío! ¿Qué criatura es esa? ¡Es un monstruo! La niña huyó corriendo hacia el pueblo y relató cómo una horrible fiera había matado a su padre y al pastor. La noticia corrió por todo el reino de Aragón y pronto se presentaron los más valientes caballeros del reino dispuestos a acabar con la vida de la fiera del bosque. Soy Arnaldo, caballero del rey, y vengo para luchar contra el dragón. Mató a mi padre. Prometerme que acabaréis con él. Contad con ello, pequeña. Yo he luchado con el rey contra los moros y los castellanos. Os prometo que ese monstruo descansará esta noche en el infierno, de donde nunca debió salir.
¡No! Pero ese y muchos otros caballeros que llegaron hasta el poblado desaparecieron en el bosque para no volver nunca más. La leyenda de la fiera invencible se extendió de norte a sur, de este a oeste, y todos los caballeros que acudían a Escriche eran derrotados. Un día llegó a Escriche un joven armado con una espada, que se detuvo junto al arroyo, donde la niña jugaba con el reflejo del sol en un espejo. Niña, ¿es aquí donde habita esa fiera que nadie puede vencer? Así es, mató a mi padre y a todos los caballeros que se han atrevido a entrar en el bosque. Siento mucho lo de tu padre. ¿Qué tienes ahí? Es un espejo. Me gusta ver las cosas reflejadas en él. Decidme, ¿vos también vais a luchar contra la fiera? Para eso he venido de muy lejos. Pues debéis de saber que dicen que solo tiene un punto débil. ¿Ah, sí? ¿Y cuál es? La boca. Entonces, ahí le clavaré mi espada. Antes vivía mucha gente en este lugar. Ahora todos han ido, solo quedo yo. Cuando acabe con el monstruo, la gente volverá, os lo prometo. Ojalá tengáis suerte, caballero. Tomad el espejo, es un regalo. El caballero se adentró en el bosque y pronto vio el rastro de las huellas del terrible animal. Así que dejó su caballo y sigilosamente se ocultó tras unas rocas. En una mano empuñó su espada y en la otra el espejo. El monstruo pronto detectó su presencia y apareció entre los árboles. El caballero esperó hasta que la fiera se aproximara más. ¡Alto ahí, monstruo! Hoy vas a pagar por todo lo que has causado. El caballero sacó el espejo y lo orientó hacia la fiera, que al verse reflejada en él, quedó perpleja ante su fealdad. Momento que aprovechó el valiente caballero para clavarle la espada en la boca. De esta manera consiguió matar a la bestia y se pudo volver a repoblar el lugar. El rey, agradecido ante semejante valentía, le concedió en baronía todas las tierras que fuera capaz de recorrer durante un día, naciendo así la baronía de Escriche. Aquella hazaña es el origen de la siguiente jota. Que la fiera ya murió. Nadie le tema a la fiera, que la fiera ya murió, que al revolver una esquina un valiente la mató. Valiente la mató, nadie le tema a la fiera. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias, compañeros. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? De la jota al bolero, ¿cómo lo ven? ¿Bien? ¿Sí? Maestro Moncho, ¿nos regalas otro de tus extraordinarios boleros, por favor? Sí, bueno, esta vez yo voy a contar una historia que le pasa a la gente que muchas veces pasa, vaya, y que no es así. Cuando una persona pues deja de sentir el amor por otra, lo mejor del mundo siempre es ir por derecho, ¿no? Y decir, mira, lo nuestro se terminó, porque no existe nuestro amor, porque yo no te quiero como antes, y que es lo más normal. Lo que pasa que muchas veces no es así, entonces te enteras por detrás y a nadie le gusta llevar cosas en la frente, ¿no? Y entonces, bueno, esta es una historia que la contó muy bien una gran artista, una gran compañera, que ya no está con nosotros, Rocío Jurado, y que yo hago una versión un poquito más salsera, un poquito, lo grabé en Cuba y suena así, a ver. Muy bien, te bajas ahora para abajo, se baja con nosotros esta mañana Moncho. Es un placer tenerle aquí con todos nosotros. Cuando queráis, compañeros.
siento mi amor, pero hoy te lo voy a decir. Aunque pueda causarme el valor hablarte a la cara. Lo siento mi amor, pero ya me cansé de fingir y pretendo acabar de una vez para siempre esta farsa. Lo siento mi amor, lo siento mi amor, lo siento mi amor. Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo, que mi cuerpo no tiembla de ganas al verte encendida. Y tu cara, tus pechos, tu cuerpo parecen escarcha. Y tus besos que ayer me excitaban no me dicen nada. Y es que tengo un amor que lo llevo callado y callado, escondido en el fondo de mi alma queriendo gritarlo. Ya no puedo callarlo, no puedo ocultarlo, no puedo. Y prefiero decirlo 1000 veces a seguirte fingiendo. Lo siento, mi amor, lo siento. Lo siento, mi amor, lo siento. Lo siento, mi amor, pero hoy te lo voy a decir. Aunque pueda faltarme el valor para hablarte a la cara. Lo siento, mi amor, pero ya me cansé de fingir y pretendo acabar de una vez para siempre esta farsa. Lo siento, mi amor, lo siento, mi amor, lo siento, mi amor. Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo, que mi cuerpo no tiembla de ganas al verte encendida. Y tu cara, tus pechos, tu cuerpo parecen escarcha. Y tus besos que ayer me excitaban no me dicen nada. Y es que tengo un amor que lo llevo callado y callado, escondido en el fondo de mi alma queriendo gritarlo. Ya no puedo callarlo, no puedo ocultarlo, no puedo. Y prefiero decirlo 1000 veces a seguirte fingiendo. Ya no puedo callarlo, no puedo ocultarlo, no puedo. Y prefiero decirlo 1000 veces a seguirte fingiendo. El que se la sepa que haga conmigo el final, ¿vale? Ya no puedo callarlo, no puedo ocultarlo, no puedo. Y prefiero decirlo 1000 veces a seguirte fingiendo. Y sigue. Ya no puedo callarlo, no puedo ocultarlo, no puedo. Y prefiero decirlo 1000 veces a seguirte fingiendo. Gracias, Zaragoza. Un placer. Os quiero. Gracias. Gracias. Gracias a ti, tío Moncho. No te vayas de ahí, por favor. No te vayas de ahí. Ven aquí, Moncho, ven. No te vayas de ahí. No te vayas de ahí. Gracias. Un aplauso para Moncho, por favor. Porque quiero... Cuando supimos que el Rey del Bolero iba a venir a compartir este rato de radio con nosotros, dijimos, hombre, pues si aquí en Aragón tenemos a una... A mí me encanta la palabra, porque no existe, nos la hemos inventado nosotros.
una cubano-aragonesa que canta boleros. Digo, me encanta la palabra porque no existe. Que no es otra que Ámbar Martí Atúa, a quien le hemos pedido que venga esta mañana a saludarte. Por favor. Moncho, por Dios, acompaña a Ámbar, por favor. Ella es una extraordinaria bolerista que dejó Cuba y que se ha venido, se ha venido a Zaragoza. Sí, exactamente. Es una pena, Ámbar, que no haya tiempo. El tiempo nos corre, pero bueno, luego tendremos tiempo de conversar. Gracias, Ámbar, por estar esta mañana con nosotros. Ha sido un placer. Gracias, Moncho. María Galeana. Gracias. Bueno, no hay de qué, por Dios, estoy encantada. Qué baja. Fue la primera invitada que confirmó, ¿eh? Fue la primera invitada que confirmó que iba a asistir. La llamamos y dijo, sí, vale. Yo mientras luego me llevéis al Plata... ¿Es verdad o no es verdad? Bueno, sí que es verdad. Es que ando muy mal de tiempo y como era un martes, pues mira, casualmente es un día que generalmente se descansa del teatro, que es lo que estoy haciendo ahora. Estoy mezclando el teatro y la televisión. Ya el teatro voy a terminarlo. Estuve aquí en Zaragoza, en el Principal, en noviembre del 2009. Llevamos más de 2 años con la función y ya la vamos a cerrar. Pero todavía me quedan algunas plazas. Tengo que ir a Almería, tengo que ir a Coruña, tengo que ir a varios sitios. Hay que decir que María, que nos está contando ese ritmo frenético que lleva, porque la televisión es muy cansada, ¿eh? ¿Qué va? Mucho más cansado de dar clases. ¿Qué estás diciendo? Hombre, me ha hecho gracia. Te digo esto porque nosotros Cuando dicen que qué horror levantarse a las 7 de la mañana. Yo he puesto el despertador toda mi vida a las 7 de la mañana. ¿Has visto? Claro, y a las 4 me he levantado también, solo que a corregir, guapo. Bueno, está con nosotros Anabel La Peña. Te agradezco mucho, Anabel, que hayas venido. Gracias, corazón. Anabel es nuestra historiadora de los viernes. Con ella repasamos, ella es profesora de historia, y repasamos la historia de Aragón. Y claro, María, que no sé si ustedes o todos ustedes lo saben, muchos sí, pero no todos. Ella es profesora de historia. Lo fui, ya estoy jubilada. Bueno, jubilada, pero lo de su carrera actoral es casi un accidente, ¿no? Bueno, no, ya, pero que ahora es cuando estoy descansando. ¿Cuántas cosas de Aragón contaste en tus clases? Pues bastantes, sí. Bastante. A mí, yo tenía una figura muy especial que era Fernando, el marido de la Isabel. Político, ejemplo maquiavélico, por supuesto, extraordinario. Sí. Y de Aragón he contado muchas cosas y de otros muchos lugares de España, ¿no? He contado todo lo que he podido. Y además lo he contado un poco a mi manera, que ya es bastante especial. En fin, no quiero decir cosas y barbaridades que he dicho en las clases algunas veces. Como que, por ejemplo, en la Guerra de la Independencia yo hubiera sido afrancesada. En fin, vamos a dejarlo para las clases. María, ¿cómo te trató el público cuando estuviste en Zaragoza en noviembre? ¿Y cómo te ha tratado las otras muchas veces que has venido a Zaragoza? Yo estoy encantada siempre que he venido a Zaragoza. Le estaba contando a la chica que ha ido a recogerme, que por cierto ha hecho la chica, la princesa, ¿no? O la pastora, era la pastora, ¿no? Del dragón. Ah, sí. Sí. Tengo que darle yo un poquito de clase de interpretación a esa ¿verdad? muchacha. Hay que corregirla. Bueno, pero de todos modos hay que estar muy agradecido porque hoy te ha lavado el coche y todo para irte a buscar. Ya no, sí, yo se lo agradezco en el alma. Pero vamos, la pobre pastora desde luego no le daba mucho miedo del dragón ni de nada. Entonces, nada, pues que vine a Zaragoza hará unos 20 años por primera vez. O sea que yo tardé en venir. Y vine precisamente haciendo teatro con una función muy bonita que protagonizaba Héctor Alterio. Era una función de Lorca, Amor de Don Perlimplín con Belisa en su jardín. Y estuvimos ya en el Principal. Y entonces le estaba contando que yo soy una persona que primero me gusta muchísimo hacer turismo en serio. No de guiri, comprende, de los caramelos grandes y del Pilar. No, si cuando me preguntaban, ¿qué es lo que más te gusta del Pilar? Y yo decía, el retablo de Damián Formen. Y claro, la gente se quedaba un poco así como asombrada. Entonces hice todas las rutas, que hay una organización que dice la Zaragoza barroca, la Zaragoza romana, la Zaragoza... Entonces yo todos los días me iba por la mañana... Durante 10, 12 días, entonces me he pateado la ciudad. Vamos, hasta patear me he ido hasta la Romareda, un partido de fútbol. Anda, ahí es nada. Entonces me he enterado, que es importante. María,
Te agradezco. El tiempo en la radio es un horror. un rollazo. No, quédate aquí conmigo porque esta mañana habéis sido muchos los amigos que habéis venido a vernos, que habéis estado con nosotros. Hay uno que no ha venido, pero está aquí. Hay uno que no ha venido, pero está aquí. O estaría aquí, porque se nos fue hace muy poco. Pero estaría aquí con nosotros esta mañana. Y en el cierre del programa, porque acabamos nuestro tiempo, con toda la modestia del mundo, esta mañana nosotros, todo el equipo de Cada Día Más, todos los invitados, no hemos podido olvidarnos de él. Le hemos pedido al pobre de Óscar Vegas, que es quien hace el programa de los fines de semana y que no tiene nada de cantante, que haga de cantante. Esta mañana, amigos oyentes, aquí nos despedimos y de este modo nos despedimos. Nos vamos recordando a nuestro amigo, al que tantas veces estuvo en este programa, en estas 4.000 horas de radio, dándole también las gracias porque sabemos que está aquí, ¿eh? José Antonio Labordeta, muchas gracias. Va por ti, maestro. Gracias a todos, amigos. Mañana a las 7 les esperamos. Les pido que se levanten y canten con nosotros, por favor. Somos como esos viejos árboles batidos por el viento que azota desde el mar. Hemos perdido compañeros, paisajes y esperanzas en nuestro caminar. Vamos hundiendo en las palabras las huellas de los labios para poder besar. Tiempos que traigan en su entraña esa gran utopía que es la fraternidad. Somos igual que nuestra tierra, suaves como la arcilla, duros del roquedal. Hemos atravesado el tiempo, dejando en los secanos nuestra lucha total. Vamos a hacer con el futuro un canto a la esperanza y poder encontrar tiempos cubiertos con las manos, los rostros y los labios que sueñan libertad. Somos como esos viejos árboles. Todos los días a las 7. Adiós.